Buenos días, alegría, amigos. Nos encontramos en la hermosísima ciudad de Oaxaca, una de las más bonitas y de nuestras favoritas en todo México. Y es que este lugar es un festín para todos los sentidos. Está lleno de folclore, gastronomía, arquitectura, historia, cultura, tradiciones que vienen desde nuestros ancestros y sobre todo gente tan linda que siempre te hace sentir bienvenido. Amigos, y es que de verdad Oaxaca es de esos lugares que te hace sentir orgulloso de ser mexicano. De hecho, siempre que algún extranjero nos pregunta, oye, ¿qué otros lugares me recomiendas de México? Siempre les decimos, ve a Oaxaca. Todavía ni siquiera empezamos el recorrido y ya se nos salió la lagrimita de felicidad por haber regresado a esta ciudad. Y pues nada, amigos, quédense con nosotros para no perderse de todos los tips, recomendaciones y qué hacer en la maravillosa ciudad de Oaxaca. Pues vámonos. Vámonos. Amigos, pues lo primero vamos a echar taco. Venimos al mercado 20 de noviembre. Básicamente son 3 mercaditos los que sí o sí hay que visitar cuando lleguen aquí a la ciudad. Y este en específico es para probar la auténtica gastronomía oaxaqueña, amigos. En especial este pasillito es pues muy original, se llama el pasillo de humo, porque apenas uno va entrando y vean, aquí están exhibidas diferentes carnes para echarse aquí la carnita asada. ¡Ay, qué rico huele, amigos! ¡Qué delicia! Y esto es una experiencia para todos los sentidos, porque aparte pues de las carnes exhibidas, también luego sientes el humito. De hecho, por eso se llama pasillo de humo. Ahorita todavía es tempranito y no hay mucha gente, pero al rato, cuando ya llega toda la gente a comer, echan carne a todos los asadores y sí se ve, o sea, literal un pasillo de humo. Todos estos, amigos, son posibles puestecitos. Al que uno le eche el ojo, pues ya ahí decide y agarra su paquete. A nosotros ya nos convenció este jovenazo y ya está echando nuestra carnita, miren. Y bueno, entonces este es el tasajo, esta es la cecina adobada y este es el chorizo. Servicio completo, hasta le dejaron soplar la Rubí, ¿eh? ¿Qué tal? Échale, bebé, échale, que se haga la carnita bien. Va a quedar más buena con mi toque. Y bueno, aquí al final del pasillito, acá están las mesitas. Las mesas pues prácticamente son como compartidas, pues te puede tocar con más personas. Y otra cosa padre es que es como comunitario el asunto. Alguien te vende la carne, aparte están como las salsas, por acá hay como verduritas, a ver. Miren, ya están armados también los paquetes. Nos vamos a pedir unos 5 que trae cebollitas, aguacate, guacamole, limones, rábano, nopales, pepinos y una salsita. Ya todas las mesas estaban ocupadas allá en el pasillo, así que nos trajeron a otra mesa acá al fondo. Y pues los mismos señores de la carne, ya después de asarla, te la traen. Lo bueno que hay espacio acá atrás para todos. Y pues al final así te traen la charola, la canasta con la carne. Todo se ve muy rico, ya me quiero hacer un taquito. Miren, en la que no se quiso ni esperar, luego le entró la carne fue la Sofía. Acuérdense, tasajo, cecina y chorizo. ¿Cuál quieres, bebé? ¿De cuál quieres? Le está entrando al chorizo a esta niña, pero con todo, ¿eh? A nosotros nos encanta esta experiencia. Es todo muy rústico, miren. Hasta los platitos, pues son simplemente unos papelitos por acá. Uno agarra su tortilla gigante y pues ya se empieza a castigar. Rubí hizo uno mixto de las 3 carnes. Poquito de cebollita tatemada, limón que no puede faltar como buen mexicano, salsa verde como aguacatosa, salsa rojita y ya se nos hizo agua a la boca. Y un toquecito de oro verde, aguacatito para que amarre. Vean el tamaño de ese taquito. Parece burro percherón, oye. Tortillita a mano recién hechecita. Provechito, amigos. ¡Qué rico! ¡Qué delicia! ¡Ah, miam! ¡Qué rico taco de chorizo! Y lo agarra, que lo quiere agarrar completo. Oigan, y pues prácticamente el tasajo es carne seca y salada. Se parece a la cecina, pero sí tiene ahí unas diferencias. La cecina, al final de cuentas, sí lleva especias. El tasajo es tal cual, la pura carne y sal. Se dice que tiene un sabor más rústico, más natural. El tasajo es de res. Vale la pena probarlo así solito. Se siente ese saborcito asador, amigos. Al carbón, chulada. Y ahora, la que aquí le llaman cecina, en realidad es cecina enchilada o cecina adobada. Esta es carne de puerco y este sí lleva diferentes tipos de chile como guajillo, ancho y otras especies. Está muy rico el adobo, pero yo la verdad prefiero el tasajo. Y el chorizo también es puerco, pero le echan unos ingredientes diferentes a comparación del centro de México. Aquí no es tan picoso y tiene un toquecito dulce.
chulada. Yo en lo personal definitivamente lo prefiero así, a las brasas, ahumado. Tiene un sabor buenísimo. Oigan, y luego uno se emociona y pide de que 1000 salsitas y de que los rabanitos y hay que acabarse todo, gordito. Hay que acabarse todo. Me encanta que Sofía no va a hacer nada remilgosa, donde la llevemos a los mercados, a la calle. Muy bien, bebé. Pues toda una experiencia, amigos, venir al Pasillo de Humo, se los recomendamos muchísimo, que lo visiten, elijan su carne, que más ojitos les haga. Dice Sofía que elijan el chorizo, dice Rubí que elijan el tasajo. Yo digo que prueben de todo. Ya ven, les digo que todo se pide por separado. Vinieron a ofrecernos bebidas y caí, amigos, caí rotundamente. Ordené un atole de piloncillo o panela, como aquí le dicen, y el tradicional pan de yema. Se llama pan de yema porque utilizan bastante yema de huevo para elaborarlo. Es un pan esponjosito que utilizan en las celebraciones, en los bautizos, bodas, incluso durante las festividades de Día de Muertos utilizan mucho este pan. Y pues no sé si se coma así, amigos, pero la cazuelita esta del atole. ¿Quieres pan? Miren esta niña gandalla, ahí tiene su pan y me está quitando el mío. ¿Quieres un pedacito de pan? A ver, vamos a cortar un pedacito de pan. Qué rico pan de yema. Y bueno, quién sabe si se remoja el pan en el atole. Pero bueno, pues vamos a probar. Delicioso. Es ligeramente dulce, algunos incluso tienen un toque de anís. Y el ajonjolí que tiene arriba le da también un saborcito muy sabroso. Para los que no son de México, amigos, el atole es masa de maíz, en este caso con piloncillo, azúcar y un toque de canela. Sí, amigos, efectivamente el maíz también nos lo tomamos. Saludcita. Es un tanto espeso y está muy sabroso. Miren, mi mamá se pidió un champurrado, que es una variante del atole de piloncillo, pero con cacao tostado y molido. También está muy, muy rico. De hecho, también venimos a Oaxaca a celebrar el cumpleaños de mi mamá. ¿Qué tal se la está pasando comiendo pan de yema, mamá? Bien. Very good, very good, very good. Muy bien. Oigan, y nosotros nos fuimos directito al Pasillo de Humo, pero en este mercado, o sea, van a encontrar todos los platillos típicos de acá. Tlayudas, memelas, tamales, mole. Ahora sí que lo que se les antoje. Vean nada más el tamaño de ese pan de yema, amigos. Gigante, es como familiar. Vean esto. Wow, ese de ahí está del tamaño de la cabeza de Rubí. Te la volaste, o sea, no tengo una cabezota. Algo que van a ver mucho en este mercado son unas torres como con bases de pizza, amigos. Son las bases para las famosas tlayudas. Son unas tortillotas gigantes ya preparadas para hacerte tu tlayuda. ¿A poco no es un festín hasta para los ojos? Miren, este de aquí es el famoso chile de agua. Luego los mezcales lo ponen en un chile de estos y así se lo toman. Agarra un toque como picosito. Bueno, en realidad el chile de agua no pica, ¿o sí, señora? Ahí depende de la suerte de cada uno. Aquí nos encontramos unos amigos. Vamos a mandar saludos a Querétaro. Recomendamos venir a Oaxaca al mercado 20 de noviembre. Riquísimo. Muchas gracias. Saludos a Querétaro. Bye. Bueno, palomita al mercado 20 de noviembre y caminamos y aquí al ladito está la siguiente parada, que es el Mercado Juárez. Este es más como para venir a comprar recuerditos, artesanías, alguna botellita de mezcal, algún dulce tradicional, incluso quesos. Obviamente, pues como buen mercado también hay toda la vendimia de frutas y verduras para los locales. Ah, miren, también hay de estas típicas bolsitas. Están bien bonitas, ¿eh? Nosotros venimos a hacer una parada express para tomarnos una agüita de horchata con tuna. También aquí las aguas naturales frescas son muy tradicionales. Pues ya nos pedimos el vaso más chiquito para probar diferentes sabores. Esta de aquí es de la de chilacayote, horchata con tuna, nanchi y zapote. Ay, ¿qué tal se ven? Hagan sus apuestas. ¿Cuál va a ser la más rica? ¿Cuál se pedirían ustedes a simple vista? Esta, la tradicional, es agua de horchata, tuna, agua de melón y nuez. Y algo padre es que las aguas son tan naturales que tienen pedacitos de fruta y todas te las dan con una cucharita. Miren, uno le toma y con la cucharita se come pues la frutita o lo que traiga. Una bebida que se toma y se come. Esa que fue nanchi, ¿verdad? Nanchi. ¿Está rica? Sí, está rica. Oigan, la de chilacayote me sorprendió. Yo pensé que no me iba a gustar, pero ya saben que andamos con la mentalidad de hay que probar todo, hay que experimentar y wow, me sorprendió. Está muy buena. El chilacayote es como una calabaza y sí, justamente sabe como a calabaza, pero así como dulcecita, rica y trae muchísima nuez. Eso, como dice José, la verdad es que las hace todavía más ricas.
Vean cómo es la pulpa del chilacayote. De hecho, por fuera yo creo que parece más como una sandía, pero sí es una calabaza dulce, pues. Esa parece Coca-Cola, ¿verdad? La de zapote es una fruta de temporada, entonces no siempre está disponible. Hay que aprovechar para probarla. A esta de zapote como que no le hallo mucho sabor. O no sé si las otras tienen más sabor y ya lo opacaron, pero definitivamente para mí ganó la de tuna, la número 1, la más vendida. Pues excelente parada por una agüita, amigos. Realmente las aguas más famosas son estas que están aquí atrás de mí, que son aguas Casilda, pero al parecer hoy doña Casilda descansó. No se preocupen, amigos, porque aquí al ladito está doña Susi y pues estas aguas no le piden nada. La verdad es que están muy ricas. ¿Cómo han estado? Ay, muy bien, gracias. ¿Les gusta nuestro Sí. pueblito de Oaxaca? Ay, sí, es hermoso. ¿Cuernavaca o de Oaxaca? No, yo soy de Cuernavaca. Vine a visitar Oaxaca, pero está hermoso, hermoso. La verdad, todo, ¿eh? Sí. Su comida, sus lugares, todo precioso. Saludos a Cuernavaca. A Cuernavaca, claro que sí, estás preciosa. Ay, gracias. Otra cosa que nos encanta de esta ciudad es que pues el centro histórico prácticamente uno se lo puede echar caminando. Vean, a una cuadra estábamos allá en el mercado y ya llegamos aquí a la placita principal donde está la catedral. Órale, escuchen, los pajaritos andan con todo, bien contentos cantando ahí en los arbolitos. Hoy es domingo, amigos, como ven, pues aquí la gente local viene y se sienta aquí en la placita principal a platicar, a contemplar. Está súper a gusto y está increíble que haya tanto árbol porque hay bastante sombrita. Miren, esos de ahí al fondo, esos arquitos, está lleno de restaurantes. La verdad es que están a muy buen precio. Y con ustedes la Catedral de Oaxaca, una catedral construida con cantera verde. La fachada es de estilo barroco, o sea, está sumamente ornamentada. Como ven, pues tiene muchos detallitos por todos lados. A mí lo que más me llama la atención es esto de la cantera verde. Tiene un tono de color muy bonito. Y por dentro también tiene un acomodo muy particular. No es la típica iglesia. Entrando luego se encuentra el coro. De hecho, al parecer ahorita van a pasar misa porque ahí hay músicos. A los costados tiene pequeñas capillitas. Esta, por ejemplo, es para la Virgen de Guadalupe. A la bebé le llamó la atención San Pablo. ¿El San Pablo de qué santo es o qué? Pues es Pedro y Pablo, cuando Pedro negó a Jesús y Pablo pues yo creo iba con él. Andas negando a Jesús, Sofía. Ay, qué preciosa. Qué sombreadura tan preciosa. Amigos, y pues siguiendo con nuestro recorrido, llegamos al andador turístico Macedonio Alcalá. Prácticamente es una calle del centro que es peatonal y pues aquí va a haber muchísimas cosas. Restaurantes, cafecitos, bares, artesanías, galerías de arte. Algo que sí me sorprende mucho es que se ve bastante vacío para ser domingo. Pero bueno, yo creo que también es porque ahorita hace bastante calor. Vean esto, hasta los del turibús nos lo confirman. Tienen que tener sombrillas, paraguas, porque el sol ahorita sí quema mucho. El turibús es una muy buena manera para personas mayores o gente que no quiere caminar tanto, pues de conocer la ciudad y sus alrededores. Dura 1 hora, cuesta 100 pesitos y prácticamente sale cada hora. Yo creo que por el calor, ahorita la gente anda en una terracita echándose una cheve. Bueno, un mezcalito, porque acá es mezcal. Deberíamos de aprenderles. Ya llevo 3 horas en Oaxaca y no he tomado ni una gota de mezcal. Esta parte de la calle yo creo que es la más famosa, la más popular, porque dependiendo de la temporada del año, luego cambian el adorno de aquí de arriba y pues ponen cosas bien creativas y súper bonitas. Qué bonito es el centro. Me encanta que todas las fachadas sean tan coloridas, pintorescas. Quiero tomarme foto cada 3 pasos. ¿Ya cayó la bestia? Escuchen, escuchen, escuchen. Oaxaca nunca falla, amigos. Siempre hay fiesta acá. Al parecer es algún tipo de celebración religiosa. Miren, ahí va el santito, lo van cargando. Vean nada más qué chulada de vestimenta, amigos. Esas son las famosas tehuanas. Vean los detalles en el vestido, amigos. El bordado a mano. Miren qué bonitas. ¡Wow!
Amigos, y así como vieron esto, cualquier fecha del año que vengan van a encontrar una fiesta tradicional aquí en la ciudad de Oaxaca. Esta, por ejemplo, fue en honor a las celebraciones del Istmo de Tehuantepec, una de las 8 regiones del estado de Oaxaca. Se celebran durante todo mayo, entonces la gente del Istmo que vive acá en la ciudad pues se junta para seguir con esta tradición, esta celebración. Imagínense si aquí organizaron este desfile, ¿cómo será en el Istmo? O sea, es una cosa impresionante. De hecho, nosotros tenemos muchas ganas de ir a estas celebraciones, a las famosas velas del Istmo. Y miren, comenzaron aquí en esta placita porque esa iglesia es la de Santo Domingo. La vela que están celebrando los ismeños es en honor a Santo Domingo. Por eso es que todo el año hay fiestas. Los oaxaqueños le celebran en grande a todos los santos. Y nos parece muy curioso porque Oaxaca pues sí es uno de los estados más católicos del país, pero al mismo tiempo es uno de los lugares que también tiene sus costumbres y tradiciones indígenas muy arraigadas. Hay un sincretismo religioso muy interesante entre lo católico y lo zapoteca y mixteca. Oigan, y acabamos de descubrir que mayo es la temporada de los tabachines. Ese arbolito naranja, todo precioso, todo bonito, es el tabachín. Yo digo que hay que poner de moda venir a Oaxaca para la temporada, así como está de moda ir a Japón por la temporada de los cherry blossom, pues así hay que venir a Oaxaca en mayo. Miren las vainas. Luego la gente de fuera confunde este árbol con el guaje por estas vainas, pero no, amigos, este es tabachín. Ahorita que veamos el guaje se los enseño. Dato curioso, Oaxaca viene de la palabra guaje, de ahí su nombre. Estamos en la ciudad de los árboles de guaje. Y pues llegamos a la construcción arquitectónica más emblemática de Oaxaca, el Templo de Santo Domingo. Esta es pues quizás más importante incluso que la catedral. Originalmente fue un convento de los dominicos cuando llegaron aquí a establecerse y actualmente el recinto está dividido en 3. La iglesia que sigue funcionando, el convento se convirtió en el Museo de las Culturas de Oaxaca y el patio hoy en día es el Jardín Etnobotánico. Muy recomendado visitar los 3 lugares. En definitiva, es una de las iglesias más bonitas en todo México, amigos. Todo está cubierto por lámina de oro de 23.5 quilates. El techo, la columna, las paredes. De hecho, está considerado como patrimonio de la humanidad. Y por dentro, pues como ven, también es estilo barroco. Completamente todo está adornado, lleno de detalles. Aunque no sean religiosos, vale mucho la pena que entren. Todo es espectacular. Como dato curioso, para casarse aquí la misa cuesta 80,000 pesos. Creo que es la iglesia más cara de México. Miren este árbol genealógico, también es una obra de arte. Cuenta la historia de Santo Domingo, el fundador de los dominicos. Me encanta que es una mezcla de arte europeo e indígena. Si ven, hay flores y aves de la región. Y les tenemos una misión. Cuando vengan, tienen que buscar a Carlos V, el rey de los chocolates. No se crean. Él fue el rey que financió la conquista. Y es que de verdad, hacia donde miren, se van a quedar con la boca abierta. Vean el techo, está forrado con medallones de diferentes santos. Creo que el video no le hace justicia. Y bueno, ya después de que nos persinamos, echamos el rosario y 3 Aves Marías, ahora vamos al museo que está aquí al ladito. Ahora entramos al Museo de Culturas de Oaxaca y pues este museo básicamente está dedicado a contar la historia de este bonito estado, desde las culturas prehispánicas, luego la llegada de los españoles, la conquista, la evangelización, hasta la etapa de Benito Juárez y Porfirio Díaz. Que como dato curioso, estos 2 expresidentes de México fueron oaxaqueños. Una de las salas más importantes de este museo es la del Tesoro de la Tumba 7 de Monte Albán, que es considerado el descubrimiento arqueológico más importante de América. En este se encontraron una gran colección de objetos de muchísimo valor con oro, jade y obsidiana. La tumba número 7 de Monte Albán fue creado por los zapotecos en el 200 después de Cristo, depositando las urnas funerarias del dios de la lluvia en el 600 después de Cristo para nobles zapotecos y reutilizada por los mixtecos clandestinamente sin permiso de los zapotecos entre el 1250 y el 1521. Estuvo oculto por más de 800 años. El gobernante en turno vestía completamente en oro
con la corona, la pluma del quetzal, pinzas depilatorias, brazalete, anillos, recipiente para tabaco y brazaletes con diversos diseños. Esta de aquí es una de las piezas más importantes de todo lo que se encontró en esta tumba. Es un cráneo con muchísimas turquesas. Estos son huesos de jaguar y de venado. ¡Qué detalle! O sea, son chiquititos y tiene un montón de detalles. Este collar significa haber cazado a 8 jaguares. O sea, sus colmillos eran como el trofeo. Sofía, ¿qué has aprendido del museo? ¿Qué has aprendido? Recuerdo que la última vez que venimos a este museo nos tomamos una fotito aquí en esta ventana. Está padre cómo las diferentes salas te van explicando la historia y te van haciendo como entender por qué el Oaxaca actual es de esta manera. Por ejemplo, el telar de pedal fue como una modernización de lo que ya hacían las culturas prehispánicas. Ellos hacían el telar de cintura y de igual manera se metieron diferentes hilos como la seda y el algodón. Hubo un periodo durante la colonización en la que no se utilizó la imagen de Jesucristo crucificado porque luego los indígenas lo relacionaban con el sacrificio. Querían erradicar todo ese tipo de costumbres y creencias, entonces manejaban cruces como de este tipo en donde incorporaban elementos prehispánicos y elementos de la naturaleza, en este caso flores, con la cruz, la cara, la imagen de Cristo. Las festividades que se celebran hoy en día son una mezcla de los rituales que se hacían de acuerdo al calendario agrícola prehispánico junto con el calendario católico. Es por eso que vemos pues instrumentos del Nuevo Mundo como la flauta, la guitarra, pero al mismo tiempo tenemos conchas, máscaras que representan animales y elementos de la naturaleza. Qué interesante, ¿no? Lo mejor de dos mundos. Es por eso que no es coincidencia que el día en que se celebraba a la diosa del maíz, cuando los españoles llegaron, impusieron que ese mismo día se celebrara a la Virgen del Carmen. ¿Y qué creen que se celebra hoy en día? Pues nada más y nada menos que la Guelaguetza, la máxima fiesta de Oaxaca. Y aquí en el atrio, en esta parte de los arquitos que está súper bonita, es donde hay que tomarse otra de las fotografías de recuerdo. Ahorita que venga Rubí van a ver que me la va a pedir. Si está grandecito el museo, ¿verdad, Sofía? Ya nos cansamos. Siéntate, hermosa, siéntate. Vamos a descansar un rato antes de seguir aprendiendo. ¿Qué les dije, amigos? Ya llegó Rubí y de hecho me dijo, no, la vista bonita es desde acá. ¿Sí o no? Pues es con las torres, la cúpula, lo bonito de la iglesia. Oigan, pues vale mucho la pena visitar este museo. La entrada cuesta 100 pesos. Sí está algo carito, pero ya se la saben. Si vienen los domingos, la entrada es gratis para los mexicanos. Miren nomás, qué preciosa oaxaqueña con su trajecito y su sombrerito. ¡Ay! ¡Qué bonita, bebé! De hecho, nuestros sombreros, marca Simpostal, son elaborados aquí en Oaxaca por artesanos oaxaqueños. No tenemos una talla de la bebé, pero pues ya conseguimos un sombrerito aquí en las callecitas, lo compramos en un puestecito. Pues ya venimos a echarnos unos buenos tamalitos oaxaqueños. ¿Cómo que venir a Oaxaca y no comer tamales, amigos? Acá lo tradicional son los tamalitos en hoja de plátano. Normalmente son de mole, pero también hay de maíz. Miren, este por ejemplo es de chepil, que es una plantita aromático. Lo acompañan con salsita. Así se ven los tamales cerraditos, los que son de hoja de plátano. Como en un cuadrito así amarrado. Van a encontrar puestecitos de tamales en la calle, así como ambulantes. O para irse a la segura, váyanse a un mercadito. Nosotros en esta ocasión estamos en el Mercado Centenario. Miren, ya nos trajeron aquí la muestra del chepil, de lo que nos estamos comiendo en el tamalito. Entonces, ¿esta es aromática? Aromática. ¿Y con qué más la prepara, oiga? Solamente pues la masa y ya esto ya tiene que estar seco para prepararlo. Ah, ajá. ¿Usted los hace? Sí. Desde Etla, ¿verdad? Etla, San Gabriel Etla. Eso. Ajá. Oiga, ¿y qué otros platillos prepara con el chepil? Se puede hacer un platillo que se pone a hervir el agua, se le pone los chepiles, su salecita, su ajo, su cebolla y se hacen unas bolitas de masa que se llaman chochayotes. Igual. Pues cómo huele, sí es bastante aromático. Hasta acá me llegaba el olorcito bien rico a hierbita. Y aquí lo padre es que las señoras que venden los tamales vienen de un pueblito aquí cercano que se llama San Gabriel Etla. Allá ellas mismas hacen todos los tamales, preparan el mole, es mole artesanal. Y miren, acá mi mamá ya se pidió uno de mole amarillo también.
este mole negro tiene un toquecito dulce. A mí me encanta el mole negro de Oaxaca. Y yo en lo personal, pues los moles de los mercaditos son los mejores. O sea, ir a los restaurantes está padre porque a lo mejor ahí te dan la prueba de todos los tipos de mole, pero nada como un mole de mercadito. El sazón de las señoras, uff. Hasta Zacatecas nos vamos a llevar la receta, oiga. Es que está bien bueno el amarillo. ¿Qué lleva, oiga? Es chile guajillo y se le pone ajo, cebolla, orégano, tomillo, clavo, pimienta y ya se lleva al molino. También se le pone mil tomate y tomatito también. Y se lleva al molino, ya cuando se está guisando en la cazuela se espesa con masa. Y el amor de casa, ¿verdad? Todo con las manitas, ¿verdad? Sí, todo. Gracias por compartirnos las recetas de la familia. Sofía ya casi se acaba un tamal de amarillo, Rubí anda con el verde, mi mamá con el de la hierbita esta. ¿Cuál va a pedir usted, gordito? De todos también. ¿Ustedes cuál elegirían, amigos? ¿Mole negro, amarillo o salsa verde? Ay, jole, pues aquí le andamos picando a todos un poquito, amigos. Lo bueno de venir con muchos es que pedimos de varios. Y el de chepil se podrá ver sencillito, pero tiene bastante sabor. A ese normalmente le echan una salsita que, uff, ay, qué rico está. Pues ahora el de frijolito, amigos. Aquí no nos vamos a ir hasta que no probemos todos. Miren nomás. Se ve bien sabroso, ¿no? Miren esto. Vean esto, el tamal de frijolito trae su hojita de hierba santa. Y como ya les habíamos dicho, pues los frijolitos acá los cocinan con hoja de aguacate. A la hora de molerlos le echan la hojita y les da un toquecito. Oigan, y están muy bien servidos todos, vean, la camota de frijoles no es una embarradita, o sea, sí le echan bien el pollo, los frijolitos, todo. Veredicto, mi favorito fue el de mole amarillo, está riquísimo, pero ojo, en hoja de plátano, la verdad sí hace la diferencia si es preparado en hoja de plátano o en hoja de maíz. Ahorita me volví a pedir otro, ya me lo dio en hoja de maíz y sí cambia el sabor, como que la masa está más grumosita y en el de hoja de plátano está como más lisita, más suavecita. Oigan, pues estuvo buenísimo, tal cual hicimos una cata como de 7 tamales diferentes. Ahorita vamos a cerrar con broche de oro con uno dulce, bebé, por favor. Y también ya nos trajeron por acá cafecito de olla. Y es que los localitos de comida están hasta la parte de arriba, pero ya nos hicieron aquí el favor de pedirnos los cafecitos acá a la zona de tamales. Vean esto, el de dulce es de piña. Bueno, la realidad es que el de piña es muy común en pues casi todo México. Vamos a probar este, a ver qué tal. A ver cómo hacen los de piña las cocineras de Etla. Pues muy recomendado que vengan a echarse un tamalito aquí al Mercado Centenario. Pregunten por las señoras de Etla, son varias. Están aquí a unos cuantos pasitos de la Plaza de la Danza. Oigan, y yo sigo sorprendido con los precios. Nos habían asustado que en todos estos años que no habíamos regresado ya que los precios habían subido demasiado. Pues sí, en la parte más céntrica, en el andador turístico, sí subió bastante. Pero por ejemplo aquí en el mercadito, 10 pesos los tamalitos de frijol, de chepil. El más caro es de 25, que es el de mole. Obviamente tiene que costar un poco más porque la preparación es más complicada, pero en la comida uno puede seguir encontrando muy buenos precios. ¿A dónde vas? ¿Dónde vas? Adiós. Hey, qué bonita. ¿Qué andan haciendo estos loquitos? Ponte tu sombrero. Le encanta subir rampas de reversa. Lo que sí notamos que subió de precio fue el hospedaje, sobre todo en el área céntrica, porque ya han hecho muchos Airbnbs, hoteles, boutiques, y pues sí se nota que ya son precios más para el extranjero. Nosotros les recomendaríamos, si quieren ahorrar un poquito, pues busquen hospedaje a los afueras, a los alrededores del centro, y pues ya se mueven en taxi. Toman uno en la mañana, otro de regreso, cuestan entre 60 a 80 pesos y pues ya se ahorran una buena lana en hospedaje. Y acuérdense, sí pueden encontrar opciones económicas en el centro, pero tienen que reservar con mucha anticipación porque, como les decía José, son las primeras que se reservan y pues si se esperan hasta el final ya no va a haber nada o muy caro. Y si van a venir en temporada de Guelaguetza, bueno, ni se diga, ese sí les recomendamos que reserven como 8 meses con anticipación porque suben bastante los precios y se acaban rápido. Otra cosa de Oaxaca que nos encanta es que todos los rinconcitos están llenos de arte. Miren, son acuarelas sobre papel de algodón. Hay abstracto y figurativo. ¿Qué precio tienen? Oiga, mira, este me gustó. 200 pesitos. Todo eso hecho a mano, original y ahora sí que de la mente de nuestros artistas oaxaqueños. Vean
qué creatividad. Todos son corazones, pero con diferentes figuras y diferentes diseños. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Juan Carlos Luna. Soy el creador de estas piezas. Están hechas de cerámica y pasta epoxi. Cada uno tiene su significado. Es un concepto surrealista entre surrealismo y arte objeto. Entonces es una combinación ahí bien padre. Oye, algo que nos gusta mucho de acá es que vemos pues mucho artista pues en las calles. O sea, los dejan estar en las calles y ofrecer su arte. Sí, pues somos artistas oaxaqueños. Esto es como un arte urbano, podríamos decirlo. Todo es hecho a mano. Son productos auténticos, nada chino. Son productos muy originales. Muchísimas gracias. Miren, aquí están las redes de Juan Carlos. Ahí pueden consultar su arte. La mayoría de lo que encuentren así en la calle como tipo exposición, todo es de artistas oaxaqueños, no es nada de reventa. O sea, las mismas personas que las están vendiendo son los artistas que hacen todas estas obras. Eso está padrísimo. Y van a encontrar de todo tipo de arte contemporáneo, moderno, abstracto. Vean esto. ¿Cuál te gustó, Sofía? Están bien bonitos, ¿verdad? La lechuza. ¿Dónde están los pajaritos? Miren, hasta Sofía anda apreciando aquí el arte urbano. También hay muchas galerías de arte dentro de establecimientos de que pintura, lebrijes, barro. Para los amantes del arte, Oaxaca es el paraíso. Y talleres también hay para aventar. Este, por ejemplo, es de grabado en madera. 4 horas, 400 pesitos. Hemos visto carteles de talleres de cocina, de barro, de hilado, de telar de cintura. Muchos estudiantes de arte se vienen acá a Oaxaca para aprender las técnicas y luego ya se regresan a sus lugares de origen. Miren, aquí nos encontramos unos amigos. ¿A dónde vamos a mandar saludos? A Cancún, ya saben. Hasta Cancún. Oigan, ¿qué les ha parecido Oaxaca? Maravilloso. ¿Qué es lo que más les ha gustado? Sobre todo la cultura, que es indescriptible. Indescriptible, tal cual, ¿verdad? Sí, es impresionante cada estructura. Aunque sea un pueblo pequeño, te encuentras una iglesia maravillosa. Pues muchas gracias por saludarnos y saludos hasta Cancún. Amigos, y en cuanto a cómo llegar acá a la ciudad de Oaxaca, nosotros ya nos hemos venido tanto en coche como en avión desde Ciudad de México. En carretera es una autopista, se hacen más o menos 6 horas, es segura, está en buenas condiciones y pues en avión llegan acá todas las aerolíneas de México. Ahí se ponen a cazar vuelos, hay muy buenos precios. A nosotros esta vez nos salió en 2,000 pesos por persona redondo. Y algo más reciente que nos gusta mucho es que abrieron una nueva autopista desde aquí Oaxaca ciudad a la costa. Entonces uno puede llegar a Huatulco en más o menos 3 horas en carro. Antes hacían como 8, amigos. Entonces, si hacen un itinerario para Oaxaca, incluso ya pueden meter la playita. Ya que el sol no da directamente aquí en el corredor turístico, ya se empieza a ver más gente, amigos. Ya se ve la diferencia, ¿a poco no? Miren, es que sí, tempranote el sol daba con todo. Pues bueno, prácticamente esta callecita está padre como para comerse una nieve, caminar, ver las artesanías. Todos estos tapetes, por ejemplo, son de Teotitlán del Valle, un pueblito en donde pues es como la artesanía tradicional, los tapetes hechos en telar. Y así cada pueblito de Oaxaca luego tiene un tipo de artesanía. Pero bueno, vámonos a comer que ya hace hambre y sed. Miren, nada más nos topamos, amigos de Campton, Los Ángeles. Desde Los Ángeles hasta Oaxaca. ¿Qué tal están pasando, familia? A toda madre. Miramos los videos que ustedes ponieron y estamos tratando de hacer toda su rutina. A ver, pero que la cumpleañera venga, a ver, la cumpleañera, por favor. Muchas felicidades, díganle felicidades. Es mi cumpleaños 42. Oigan, de la comida, ¿qué ha sido lo que más les ha gustado? ¿Sabes qué? Todo. Hasta los tacos que estaban adentro del carro de la cajuela de alguien estaban bien ricos. La neta, fuimos a todos los Michelin Stars y todos los chiquitos también. Todo rico. Todo rico. Buen sazón en Oaxaca. Todo, hasta la agua sabe buena. ¿Y mezcal? Mezcal, pues. ¿Andan crudos? ¿Andan crudos? Yo sí ando crudo. Pero pega un piquín con la michelada y un shot de mezcal, es todo lo que necesitas. Eso es todo. Bien bueno. Pues un gusto haber coincidido por aquí. Muchas gracias de mirarlos. Gracias. Pues bienvenidos a una de las tantas terracitas que hay también en esta ciudad. Venimos a la terraza de los amantes. Para curar la sed, miren, un juguito por acá y un coctelito. Este se llama guayabo. Lleva antologin, jerez del tío Pepe, controy, cordial de guayaba y agua mineral. No sé qué es la mayoría de eso, pero vamos a probarlo. A ver, pero antes hay que combinar los 3 colores. Miren la vista que tenemos hacia Santo Domingo. Está bonita, ¿no? Está prechocha. Estar comiendo aquí con esta vista está padre. De hecho, en el último video que grabamos de Oaxaca, fuimos hacia otra terraza que se llama Pitiona. También muy ricos los alimentos. Pero pues esto se trata de experimentar, de probar nuevos restaurantes. Por eso decidimos venir a este restaurante, amigos. Salud por el cumple de mi suegrita. Salud. Salud.
Salud por Abu, bebé. Sofía aquí es la más consentida. Se pidió una quesadilla de tasajo, ya se la acabó. Ahora se pidió unos tacos de barbacoa de cordero. Y pues, provechito, Sofía. ¿Quieres taquito? Sí. Ya le trajeron 2 platillos a ella y a nosotros nada. Y me volteé a ver con carota. Ya llegaron las entradas, yo me pedí una crema de chapulines, se ve buenísima, o sea, ven, acércale, hazle zoom. Esta es una costra de queso con los chapulines integrados y la cremita que lleva ajo, cebolla y chapulines. Todo lo que me encanta, por Dios, siento que va a estar muy buena. Espero que sepa cómo se ve, te juro que se me hizo agua la boca. Provechito, amigos. Órale, muy cremosa. Todavía no siento el toque así de chapulín mucho. Sí sabe un poquito más a cebolla y ajo que a los chapulines. Picosita, pero está buena, está buena. Solo sí me esperaba como que el sabor más intenso a chapulín. Tienes razón, como que la cremita en sí no sabe tanto a chapulín, pero si lo combinas con el queso, es como un tipo queso parmesano, está muy muy bueno. Muy buena crema. Y este de acá es un risotto de cacahuacintle. Básicamente es un mole amarillo y setas. Tienen que saber que en Oaxaca cada región tiene su tipo de mole, pero pues prácticamente los agrupan en 7 tipos de mole diferente. No nos los aprendimos de memoria, pero aquí se los digo. Hay mole negro, amarillo, coloradito, verde, rojo, chichilo y estofado. Está muy sabroso. Tiene como grano pozolero, entonces me imagino que me estoy comiendo como un tipo de pozole. En vez del caldo de pozole, pues mole amarillo. Y estas de acá son setas, con las setas no hay pierde, la combinación está muy muy rica. ¿Saben qué? Es como una opción vegana. Llegó el plato principal, amigos. Yo me pedí una hamburguesa de tasajo. Vean el grosor de la carne. Y huele muy bien. Dios bendito, creo que nos pasamos de lanza, pero es que queremos probar todo. Yo me pedí un pollito con mole negro, lo que les decimos de que hay que probar todos los moles. Entonces, bueno, aquí en diferentes platillos vamos probándolos. Y este otro coctelito se llama banana split. Se ve coquetón, ¿no? Miren esto. Bien, pero bien gruesa la carne, pero está muy sabrosa. Está espectacular, fue la ganadora de la tarde. Un poquito de salsa macha de la casa. Oigan, y el mole negro también muy rico. Me gustó que no es tan dulce. Y pues sí, la realidad es que todas estas terracitas, digamos que son como gourmet, pero lo padre es que no pierden pues la tradición, la cocina tradicional oaxaqueña. Pues bueno, llevamos 2 de 7 moles. A ver si logramos probarlos todos. Échenos porras, amigos. Escuchamos a lo lejos una calenda, amigos, y dijimos, ah, ya se nos fue. Y nomás en lo que bajamos, miren, ahí viene otra. Las calendas son estos tipo desfiles que hacen pues por diversas celebraciones. Ahorita se me hace que alguien se casó, pero básicamente miren, tiene que haber una marmota, que es esta bola gigante que gira y gira, es de tela y siempre tiene diferentes banderines. También están los monos gigantes, las chinas oaxaqueñas con sus tradicionales vestidos coloridos que siempre van, miren, meneando de un lado para otro. Y obviamente no puede faltar la música, la tambora. Miren, ahí van los familiares del festejado y en la mano, ¿qué creen que traen? Un mezcalito, amigos. Obviamente tampoco puede faltar el mezcal en las calendas. Oigan, y lo mejor de todo es que pues siempre hay colados. Miren los colados, ahí anda Sofía bailando de colado. Puro colado. Ya me encerró la víbora, amigos. Miren, aquí es donde están repartiendo el mezcal. ¡Báilale, Sofía! ¡Báilale! ¿Cómo mueve la manita? ¡Bravo! Oigan, yo les ando inventando que es una boda y cuál es el aniversario de una mezcalería llamada Los 7 Misterios. Oye, Sofía, ¿te cansaste? ¿Por qué te sientas? ¿Te cansaste? ¿Vas a descansar un rato? ¿Sí o no? Dice Ruby, pues no sé ella, pero yo sí me cansé. Y nos encontramos otros amigos donde vamos a mandar saludos. Puebla y Nueva York. ¿Qué es lo que más les ha gustado? La cultura, la paz, los colores, la comida. No, acá vine a engordarme. Oye, y el mezcal. Oh my God, una delicia, un manjar, me encanta. Eso. Pues salud y saludos a Nueva York y a Puebla. Felicidades a ustedes. Gracias.
Visita rápida aquí al Museo del Textil para ver qué exposición hay ahorita, amigos. Cuando uno viene a Oaxaca, lo que hace falta es tiempo, pero teníamos que venir así de rapidito, por lo menos de rapidito. Wow, vean el mapa de Norteamérica tejido. Este es Norteamérica y por acá tenemos Sudamérica, con todo y nombres de países, ¿eh? Este parece un textil de Dragon Ball. Miren, esta infografía a mí me encanta. Es una, pues, digamos, fotografía de todos los bordados de cada región. Son las 8. Aquí yo ya reconocí la cañada y acá los bordados mijes. Ya soy toda una experta. Y miren, estos del Istmo. Wow, ven este mapa. Están marcados los 570 y tantos municipios, cada una de las regiones del estado y relacionados con cada uno de los tipos de textiles y bordados que hay. Vean, aquí en el Museo del Textil hay taller de joyerías, de lentejuelas, tejido en telar de cintura, taller hasta de reciclaje para elaborar prendas. Amigos, pues ya nos venimos por unas tlayudas. Este es otro de los platillos tradicionales de Oaxaca que sí o sí tienen que probar cuando vengan. Básicamente es una tortilla gigante hecha de maíz, es semitostada y normalmente va con una camita de frijoles, luego lechuga, queso fresco, quesillo y ya si quieren le pueden agregar una proteína, usualmente cecina, tasajo o chorizo, y también le pueden agregar chapulines. En esta ocasión, amigos, venimos a las tlayudas Chinita, que es un puesto callejero que tiene muchos años aquí en Oaxaca. Miren, yo me pedí una de chapulines con tasajo. Sofía, ya casi se acaba mi tasajo. ¿Te está gustando la carne? Era muchísimo más carne. ¿Te gustó la carnita, Sofía? ¿Te gustó la carne? ¿Está rico? Pues yo creo que sí, porque le sigue entrando. Miren esto, miren nada más qué chulada. Cómo se calientan en la brasa. Ay, qué rico huele, bebé. Huele rico, ¿verdad, preciosa? Miren esto, parece una rebanada de pizza, ¿no? De hecho, le llaman la pizza mexicana. En otros lugares te la sirven como redonda con los ingredientes arriba. Hay algunos puestecitos de tlayudas donde ya te la venden como doblada para que sea más fácil de manejar. Y esta es la tlayuda chica, amigos. Cuesta 80 pesitos. Si quieren una grande, está gigante, es de 130. La verdad es que está a muy buen precio. Chéquense nada más esto, amigos. Las grandes miden 50 centímetros de diámetro y las chicas 35. Ambas están enormes. Amigos, esto está espectacular, de verdad, están deliciosas. En este lugar en específico le ponen también una camita de asiento, que es la grasita que queda como el chicharrón, y le da un toque muy, muy sabroso. Aparte está como en su punto, o sea, crujiente, los frijolitos, el quesillo, los chapulines. No, qué combinación tan más perfecta. Amigos, qué chulada de tlayuda. Chulada, chulada, chulada. Como dice Rubí, todo está espectacular, amigos. Hasta la salsita es una delicia. Todo, lo crujiente, los chapulines. Definitivamente sí es una de las mejores tlayudas que hemos probado. No conocíamos este puestecito. En esta ocasión nos lo recomendó un taxista y qué buena recomendación. Delicioso. Dice Sofía que ella también disfrutó de la tlayuda, los frijolitos, los chapulines, la salsa. Ahí está la huella del dedito, toda embarrada de la boquita. Le mete el dedito a la salsa y se chupa el dedo. ¿Cómo no te enchilas, niña? Ni el rábano se salva de esta dragoncita. Qué rico rábano. En general, a nosotros no nos gusta comparar, pero ahorita nos vemos en la necesidad, amigos. Y es que ayer fuimos a las tlayudas de El Negro, una tlayuda que ya tiene sucursales en varios lados. Hace años, la verdad es que eran de nuestras tlayudas favoritas, pero ayer que las probamos, terminando de comer, dijimos de que no estuvieron tan buenas, ¿verdad? Y estuvieron bien caras. Por una tlayuda de costilla con chapulín fueron 320 pesos. Entonces sí nos quedamos con un saborcito amargo. Y ahorita aquí por 150 pesitos carne, chapulines, no hombre, o sea, nada que ver, superior en todos los aspectos. Digo, una diferencia obvia es que pues ese sí es un restaurante establecido, por así decirlo, y pues aquí estamos en la callecita ahí sentados en los banquitos disfrutando de nuestra tlayuda. Sí está muchísimo más rica estas tlayudas. Entonces fácilmente sí podríamos decirles que para tlayudas mejor váyanse a un puestecito de calle. El Negro no está mal, pero sí estuvo caro y no fue espectacular. Ustedes saben que si la comida lo vale, si sí está muy muy delicioso, pues nosotros lo pagamos. Pero no, en este caso, no, amigos. Tlayudas La Chinita, qué chulada. Eso sí, son para cenar. Estas en específico abren a partir de las 8 de la noche. La ayudita de mi corazón.
con un cafecito de olla que tampoco se pueden perder, no importa que sean las 8 de la noche. Dato importante, normalmente se ponen en 20 de noviembre y Nuño de Mercado, o sea, aquí, pero solamente los miércoles están aquí a una cuadra en un callejoncito porque los miércoles son día de no ambulantes. En Oaxaca no dejan que se ponga ningún ambulante en todo el centro de la ciudad. Amigos, y algo que les recomendamos mucho es que entren a un barecito de mezcales y hagan una degustación. Si vienen a Oaxaca y no prueban mezcal, es como si no hubieran venido a Oaxaca. El maguey cuando es joven es suave, cuando es de edad medio el sabor es medio, pero cuando el maguey es más viejo es más intenso o más complejo. Empezamos con el, por así decirlo, más comercial, el espadín con su proceso pues tradicional. Está fuerte, gordito. Se persina, se prepara, lo prueba ahí. Le calentó el alma. Hasta los sesos. Está padre porque en este tipo de degustaciones pues te explican todo el proceso desde el corte, la cocción en horno, la trituración, fermentación y destilación. Este otro también es un espadín pero ancestral. Cambia un poquito el proceso. Hay mezcales que la molienda en vez de hacerla con caballo en la rueda esta, la hacen a mano, amigos. Las personas así hacen la trituración con machete y a mano. Y la destilación en vez de ser en alambique de cobre es en barro. Entonces ahí cambia su saborcito. Por ejemplo, es como tomarte un café de cafetera y tomarte un café de olla. Si quieren pueden comparar, ¿no? Muy bien. ¿Cuántos grados dijo? 48. 48 grados de felicidad. Seguimos con un coyote y un quiche. Estas variedades de agave son silvestres, amigos. Estos no se siembran de manera masiva en el campo, sino que más bien crecen de manera natural y pues tienen que ir a buscarlos a la hora de la recolección. O sea, están regados por todos lados ahí en el monte. ¿Qué tal está ese coyote? Y del quiche está un poquito más suavecito. ¿Está más suave? Sí. Órale. Es al revés. Sí, se me hizo más suave. Dice aquí nuestra maestra que ya estamos borrachos porque debería estar más fuerte y no más suave. El mezcal no emborracha, te pone mágico. Ya estamos más mágicos, ya estamos más Harry Potter. Oh, esto está bien fuerte. ¿Cuál es el fuerte? El quiche. Ay, juez su quiche. Básicamente las notas que uno tiene que ir identificando son mineral, frutal, herbal, láctica y floral. Está interesante porque la maestra nos va diciendo de que este te debe saber como a láctico. Y ya que lo pruebas dices, sí sabe, tiene razón. Oigan, y dicen que el mezcal como a las mujeres, de poquito a poquito, de besito en besito. Nada de que shot. No. Eso aquí no. Estos, por ejemplo, ¿por qué no tienen etiqueta los ancestrales? Porque la producción máxima son 100 litros. Entonces no tienen marca. O sea, se los van trayendo de poquito en poquito, digamos. De hecho, solo es por copa o degustaciones. Ya. No tenemos a la venta. Vamos con el jabalí salvaje. Creo que ha sido el más fuerte de todos, Sí. Sí sacó aliento de dragón. Y ahora vamos por último con el tobalá. Creo que hasta me durmió la boca. Sí, nos está anestesiando la señorita. Oiga, ¿qué piensa usted de los más comerciales como el 400 conejos, el ojo de tigre, esos? La verdad no lo he probado. ¿No los ha probado? Que se vio muy educada. Seguro ya lo probó y mejor dice, no lo he probado, prefiero no opinar. Lo están grabando allá arriba. Lo están grabando, sí, ya vi. Gerardo Méndez la anda vigilando, por eso mejor no quiere. Miren, este otro es un mezcal de la casa estamos en el Cortijo, en la mezcalería del Cortijo. Y este se llama mezcal de pechuga de pollo. Durante el proceso de destilación, tal cual, ponen una pechuga de pollo ahí colgada. Entonces se dice que adquiere pues esas notas cárnicas. Vamos a probar a ver si identificamos alguna. Échale, gordito, identifique ahí el pollo. Como que se me atoró el ala. Órale, sí sabe, este sabe frutal. Cada vez nos hacemos más expertos en el mezcal. De verdad sí se nota la diferencia, sí sabe muy frutal. No me sabe nada a pollo, sí me sabe mucho a fruta. Está rico, de hecho este ha sido mi favorito hasta el momento.
Miren nada más esta curiosidad. Existe este pasaporte mezcalero, amigos. Cuesta 150 pesitos y pues uno tiene que visitar prácticamente 10 mezcalerías aquí en la ciudad. Conforme van consumiendo te lo sellan y si completan el pasaporte les dan un premio. Nosotros ya podemos reclamar el sello de El Cortijo. Aquí mismo les ponen la ubicación de las mezcalerías. Qué buena idea, ¿no? Pues estuvo buena la degustación, está muy padre la experiencia para conocer más acerca del mezcal, porque es todo un mundo, amigos. Imagínense, acabamos de aprender que hay un tipo de mezcal que la fermentación, en vez de hacerla en barricas de madera, la hacen en una bolsa de cuero de vaca. O sea, y ese es uno de muchas variaciones que existen en el mezcal. Les digo, es todo un mundo. Y pues el mezcal es igual que el vino, no es que haya uno mejor que otro, más bien se trata de gustos. El que a ti te guste, ese es el mejor. Para mí, mi favorito en esta ocasión fue el de pechuga de pollo porque sabía dulcecito, tenía ese toque a frutitas. Ya saben que yo soy bien dulcero. Amigos, y cuenta la leyenda que si se suscriben al canal no me va a dar cruda, entonces por favor suscríbanse al canal para mañana estar al 100% y turistear y poderles enseñar todo. Suscríbanse. Oigan, y en cuanto a hospedaje, pues Oaxaca tiene un mundo de opciones. Hay hoteles, hostales, hoteles boutique, Airbnb. En esta ocasión nosotros rentamos un Airbnb. Lo que sí les recomendamos, amigos, es que se queden lo más céntrico posible. Nosotros estamos como a las orillitas, o sea, hicimos como 15 minutos caminando ahí a Santo Domingo. Vean, por aquí hay cocina, ahí está la mamá, los abuelitos. Los abuelitos no están incluidos en el Airbnb, tampoco la mamá. La bebé, tampoco. Está de buen tamaño. Por acá está la sala y las dos habitaciones con cama king size. Muy importante, amigos. La verdad es que sí les recomendamos que consigan un hospedaje con aire acondicionado, porque sí se siente la diferencia. Los cuartos tienen aire y están bien fresquecitos. Ah, qué rico. Vamos a dormir nosotros. Aquí en la sala, que no hay aire acondicionado, sí se siente el calor, se siente el bochorno. Y de preferencia reserven con anticipación porque Oaxaca es una ciudad sumamente turística. Nosotros reservamos apenas el día de ayer y ya quedaban muy poquitas opciones, a pesar de que es temporada baja. Hasta eso pues considero que tuvimos suerte porque pues está bonito y de buen tamaño. Fueron 2,000 pesos por noche, pero para 4 personas. Sí hay hospedaje mucho más económico, pero también está más austero o más lejano. Y acuérdense, elijan uno con clima. Buenos días, alegría. Amigos, ahora nos venimos a una fondita para seguir probando las delicias oaxaqueñas. Miren, me pedí unas memelitas de quesillo. Ah, es que déjenme les digo que acá al queso Oaxaca no se le llama queso Oaxaca, se le dice quesillo. Y acá por aquí Sofía ya le anda picando a las memelitas que yo me pedí, una de papas con chorizo y otra de chile de agua relleno. Y pues las memelitas básicamente son tortillas de maíz más gruesecitas y pellizcadas de las orillas. Normalmente llevan una camita de frijoles, quesito, si alguien le quiere echar algún guiso, yo en mi caso el quesillo, y son cocinadas al comal. Ah, miren nomás, esa pequeñuela ya se agandalló mi memelita de papas con chorizo. ¿Está rica, hermosa? ¿Te gustó? ¿Sí? Lo bueno es que me pedí 2 memelitas. Amigos, cuando ustedes vean chile relleno, a diferencia de otras partes de México, aquí es con chile de agua, no es chile poblano, que es un chile muy tradicional aquí en Oaxaca. Ah, de hecho es el que les enseñé en el mercadito. Igual se puede rellenar de diferentes guisos y va capeado. Pues provechito. Y otra cosa a resaltar es que acá en Oaxaca lo tradicional es preparar los frijolitos con hoja de aguacate. Entonces sí les da un saborcito pues más sabrosón. Está muy rico el frijol aquí en Oaxaca. Sí me gustó más la de chile de agua. Oigan, y creo que me emocioné. También me pedí unos huevitos al comal. Bueno, no creo. Sofía me anda ayudando con la comida. ¿Verdad, preciosa? Los huevitos al comal son otro clásico oaxaqueño y es que los cocinan en un comal de barro sin aceite. Qué fit. Y justo estaba pensando, qué raro que los sirvan con arroz, pero miren, Sofía es la más contenta comiendo el arroz de los huevitos. Mamá, no me eches tanto. Tortillitas hechas a mano y vamos a romper los huevitos. La verdad es que un desayuno bastante económico, son 60 pesitos y muy bueno. Ya ven que sí se pueden hacer huevos estrellados en aceite con frijolitos oaxaqueños. Qué buena combinación.
El huevito tiene como un sabor ahumado. Chulada. Oigan, un clásico se tiene que acompañar con otro clásico. Chocolatito con agua. Aquí en Oaxaca es muy común encontrar el chocolate que en vez de que lleve leche, lleva agua. Digo, se encuentra de los dos, pero el de agua es como más tradicional. Y a pesar de que no lleva leche, también es espumoso porque lo baten con molinillo. A ver si al ratito tenemos oportunidad de ver por ahí a alguien que esté preparando chocolate. Ya me hizo falta como un panecito. Mira el postre. Híjole, amigos, es que en serio no hay chocolate como el de Oaxaca. Y es que también se elabora de manera mucho más artesanal, desde moler el cacao en los metates. Y pues esto influye mucho en la textura y el sabor. Así que si vienen a Oaxaca, sí o sí tienen que probar un chocolatito, ya sea con agua o con leche o los dos, para que comparen y ustedes decidan cuál les gusta más, pero pruébenlo. Pues muy rica la fondita, no la conocíamos, íbamos caminando, la vimos y dijimos, pues vamos a entrar. Nosotros les diríamos, ustedes métanse a donde les haga ojitos. La realidad es que a donde sea que entren, van a comer rico. Acá no hay pierde. Corte comercial, pueden rentar auto con nosotros sin Postal Tours aquí en el aeropuerto de Oaxaca. Todos los seguros incluidos, deducible cero. Aquí les dejamos nuestro número de contacto para que nos manden WhatsApp. Estaremos felices de ayudarles con toda la información que necesiten. Conductor no está incluido en la renta del auto. Y ahora, amigos, llegamos a un puestecito de tejate, la famosa bebida de los dioses. Miren, aquí Rubí fue la primera en servirse. Échale el trago, bebé, échale el trago, le vas a dar a la bebé. Miren nada más qué buen servicio. Nos dijeron que para la bebé este es especial porque no tiene azúcar. A ver, bebé, ¿qué tal está la bebida de los dioses? ¡Ay! Sí le encantó, está tome. ¿Qué rico? ¿Te gustó, hermosa? Amigos, y pues el tejate básicamente es una bebida ancestral que tiene sus orígenes en las culturas prehispánicas. Es una bebida muy energética, muy tradicional. Está hecha a base de cacao, maíz, el hueso de mamey y la flor de rosita. Y pues lo tradicional es beberlo en estas jicaritas que pues las pintan bien bonitas. A su salud. Espérense, así como a cáliz. Bebida de los dioses. Está deliciosa, está muy refrescante, sí se siente el saborcito al maíz, pero para nada es espeso como el atole, es más como líquido, también sabe un poquito pues al cacao, o sea, ese ligero sabor a chocolate, pero obviamente no es chocolate, es del cacao. Y pues nada, muy rica, pruébenla. Y eso que se ve ahí arribita, eso que está flotando, es la espuma del cacao, la grasita. Es por eso que la señora se tardó como 15 minutos ahí meneándole, batiéndole para llegar ahí a esa espumita. Eso que se va haciendo ahí, que se va viendo ya es la espumita, oiga. Ajá, cacao. Cremita de cacao. Wow. Pero sí requiere batirlo bien para que vaya subiendo. O sea, va a terminar de batir hasta que se cubra completo por esa espumita. Ya lo voy, o sea, conforme va requiriendo agua, le voy agregando. También. No puede ser en máquina, porque la máquina por el espeso de la masa se quema. Apenas para Rubí. Tómale, bebé, tómale, que tú necesitas mucha energía. Estás haciendo un bebé, más cargando el otro, dándole chichi. Tómale. Ay, también es muy saludable. También lo pueden pedir sin azúcar, por eso le pudimos dar a Sofi. Pero pues la verdad es que el toquecito dulce también es el sabor característico. Pues ustedes pruébenlo de las dos formas. Así que ya saben, amigos, si ven el puestecito, arrímense y compren su tejate. No hay pierde. Está aquí en el corredor turístico, aquí al lado de las cabezotas gigantes. Ay, qué chulada tomar tejate, amigos. A ver, vamos a probar otra botanita oaxaqueña. Esta que está aquí, amigos, es el famoso nicuatole. Prácticamente es un atole en gelatina. Y por acá tenemos diferentes frutas en vinagre. Estas, para que vean, nunca las había probado. ¿Qué tipo de frutas son, oiga? Manzana, jícama, ciruela, mango. ¿Qué se les antoja? ¿Qué se te antoja probar, nena? Pues todo, hay que probar absolutamente todo. Vamos a empezar con el nicuatole. Nicuatolito. Está curioso, totalmente un atole y sí se siente como lo denso del atole, pues, o sea, no está como la gelatina normal, que es como ligerita, o sea, sí se siente pesadona, consistente, pero va ganando el tejate. ¿Saben qué? Analizándolo bien, me da un ligero sabor a tamal dulce, más bien yo lo describiría como una gelatina de tamal dulce. Ya pedimos un combinadito acá de diferentes frutas, pues, para probar todo. ¡Hala, qué loco! Lleva como un tipo de salsita casera. Nos va a enchilar, ¿verdad? Ya la vi, nos va a enchilar. Rubí nos va a decir qué tal está. Digo, nosotros conocíamos fruta en almíbar, pero fruta en vinagre. Sorpresivamente está muy bueno, ¿eh? ¿A qué te sabe o qué? Pues como, por ejemplo, este que es mango con chile. A ver. Ah, sí huele un chorro a vinagre, A ver. ¿Verdad que sabe como mango con chile? Está bien ácido. Pero sí tiene ese toque a vinagre, justamente que le da ese toque ácido. Y la salsita sí está bien picosa. Pruébala con salsita.
Qué loco. Ay, ahora sí ya me tocó la salsa picosa, ¿está? No, estaban enojados cuando lo hicieron, ¿eh? Ah, sí pica. Oh, ya vimos, es que cada frutita pues sí tiene lo suyo. ¿Qué tal está la jícama? Wow, buenísima, me encantó. ¿Cuál fue tu favorita de todas las 4 frutas? Ahorita va ganando la jícama y el mango. Qué interesantes sabores. Al ratito a ver si no me da gastritis. Y no me traje mi omeprazol. Oigan, la bolsita de mango es la que les recomendamos. Está muy rica. Muy diferente a cualquier preparación de fruta que habíamos probado antes. Bueno, otro tejatito para que se nos pase lo enchilado. Pretexto, ¿verdad? Para tomar más tejate. ¡Ah, qué rico! Oigan, y miren, aquí es mi tocaya. De Ciudad de México. Y su hermano se llama Alejandro, igual que mi hermano. Y su papá también se llama Alejandro. ¡Qué coincidencia! ¡Qué coincidencias! Multiverso. Oigan, ya nomás les faltó la hermana Paola. Se llama Esmeralda, pero le vamos a cambiar el nombre. ¿Qué onda? ¿Qué les está pareciendo Oaxaca? No, increíble. ¿Qué es lo que más les ha gustado? La gente. La gente es muy amistosa, muy linda, muy atenta. La comida, el tejate, todo, la fruta, sí. O sí, los invitas a que vengan. Sí, muy recomendable, la verdad. Y síganlos a Rodríguez. Ay, qué linda. ¿Desde cuánto tiempo los he visto? Y ahorita encontrarlos, ay, no, me da mucho gusto. Qué linda. Pues saludos a Ciudad de México, ¿verdad? Saludos a Ciudad de México. Uy. Qué linda. Vean esto, ya pedimos otra orden de manzanitas en vinagre. A la bebé le encantaron. Le encantó el vinagre casero. Y ya, pues estas las pedimos obviamente sin chile, sin salsa, sin nada. A ver, vénganse amigos, vamos a ver qué nos hace ojitos en este pasillito de artesanías y productos locales. Miren nada más, aretes en formas de huipil, tan increíbles. Uy, ese también está súper bonito. Estoy viendo puras cosas para Rubí. Oh, miren, ya me mostraron acá otro de otros tonos. Está en 700, están súper bonitos. Todos estos bordados son hechos a mano. Parada técnica en otra terracita para tomarnos un traguito porque está buenazo el calor, en serio, nos tocó una temporada bastante caliente, pero bueno, salud con esta vistaza a Santo Domingo, con un mojito de frutos rojos sin alcohol y una mezcalina de fresa con sandía. A su salud, salud, por la del cumpleaños. Me pedí mi mezcalita porque obviamente tenía que pedir mezcal, pero para el calor también una cervecita, amigos. Comenten, ¿ustedes qué prefieren? ¿Tomarse un cóctel o una cervecita cuando hace bastante calor? Ah, qué bueno, mi mezcalita de frambuesa y sandía está bien rica. Y bueno, aquí también es restaurante, aquí les dejo el menú para que se den una idea. Como ya les habíamos dicho, pues las terracitas son un poco más caras que los restaurantes normalitos, que el mercado y las fonditas. Pues ahora sí que uno paga por la vista. Miren, por ejemplo, la cervecita 70 pesos, mezcalina 165, un agua embotellada 55. Eso sí se la volaron, un agua en 55 pesos. Bueno, les digo que uno paga por la vista. De lo que más vamos a encontrar aquí en el corredor turístico son tienditas con alebrijes. Miren, este tiene alebrijes y barro negro. Básicamente los alebrijes son artesanías oaxaqueñas hechas de madera de copal totalmente a mano que representan figuras fantásticas, sobre todo animales o combinaciones de varios animales. Están pintados también a mano de una forma muy colorida. Cada alebrije es una artesanía única. Aquí en Oaxaca ciudad ya te venden pues la artesanía ya terminada, pero hay un pueblito aquí cerquita llamado San Martín Tilcajete en donde se aglomeran los talleres de alebrijes. Vale mucho la pena ir a visitarlos. Obviamente nosotros sí vamos a ir al pueblito, vamos a llevar a mis suegros para que vean dónde ocurre toda la magia. Ahora llegamos al tercer mercado que sí o sí tienen que visitar, el mercado de artesanías José Perfecto García. No sabía que se llamaba así, amigos, lo acabo de leer. Pues bienvenidos, sobre todo lo que van a encontrar aquí son textiles, ropa. Pues a darle, a ver qué mercamos, a ver qué vestiditos se me pegan. Ay, creo que ya sé que voy a querer. Vestiditos para Sofía. Ay no, están bien bonitos. Ay, ya sé, yo solo pensando en Sofía y me dice José, ¿y para el bebecito? Ay, este está ya cero, vean qué chiquitito. ¿Cuánto cuesta este, oiga? 150 pesitos. ¿En cuánto andan los tapetes, oiga? 3,000 pesos. 3,000 pesos. ¿Cualquiera de esos? No, el de mono. ¿El de mono? ¿Cuál es el de mono? ¿Ese? El que está aquí, el de color.
Ah, ¿y ese de allá, el rojito? El rojito sale 2,800. 2,800. Es que vean qué chulada, qué colorido está todo. Miren, hay que renovar, amigos. ¿Este qué precio tiene, oiga? 1,400. Qué bonito. Vean, estos son portavasos. ¿Estos qué precio tienen, perdón? 100 pesitos. Vean, uno puede hasta llevar diseños variados. Surtido, muy bonitos. Miren qué bonito huipil, oiga, ¿de qué región es? De la Mixteca. De la Mixteca. Una para Sofía y para ti, bebé. Mira. Sí, ¿verdad? Está súper bonita. Está bonito. ¿Ese qué precio tiene, oiga? En 300. En 300 pesitos. ¿Tú qué te vas a llevar, Sofía? ¿Qué te vas a llevar, hermosa? Órale, sí está bien bonito ese. Está increíble, ¿no? Sí. ¿Y sí como para embarazada o no? Me quedará, oiga. Ahorita mi problema es que pues necesito dar leche, o sea, pues descubrirme la chichi, entonces pues de ladito. ¿Y ese qué precio tiene? 350. Desde hace tiempo tengo ganas de uno de estos. Pues vas, bebé, no lo pienses más. Acuérdense, amigos, cuando ven alguna artesanía, algo que les gusta, que les enamora, ya, llévenselo. Como saben, Oaxaca es un estado lleno de tradiciones y pues además de su gastronomía y sus danzas, los textiles también se consideran el corazón de su cultura. Es impresionante porque es uno de los estados con mayor diversidad de vestimentas. Van a encontrar bordados de todos tipos, diseños, patrones, colores. A ver, este otro. ¿Este que es como de embarazada o no? Oye, se te ve bien bonita la pancita con ese, ¿eh? A ver, ponte de lado y agárrate la pancita así hacia abajo. ¿Y estos de qué son? ¿De dónde son? O no sé si hay una región o Oaxaca en general. No es que diga uno de la Mixteca, de bla bla, no. Este son de la Mixteca. Este de Claveles, es de Betaza, en Sierra de Juárez. Ah, ese es de Sierra de Juárez. Y ese de al ladito, oiga, el colorido, el que tiene muchos colores. Tuxtepec, Oaxaca. Ah, Tuxtepec. Así cada una de las prendas es de una región diferente, ¿verdad? Órale. Oiga, ese ya se ve como muy moderno. ¿De qué región es ese? ¿O si ya es moderno? Ese ya, nosotros lo hacemos. Ese, digamos, ya no es tradicional, ya es... La manta y nosotros hacemos el chaleco, hacemos la capa. Ya. Este me encantó, pero necesito dar leche. Este está bien bonito. Ese como de qué región es, oiga, ¿sabe? Tacuate. ¿Y eso en qué parte está de Oaxaca? 6 horas. Ah, aquí nomás, a 6 horas. Mejor vengan al mercado de artesanías y aquí los consiguen, amigos. ¿Ese qué precio tiene, perdón? 600, sí está bien bonito. Vean, este está increíble. Yo me quiero llevar todo. Oigan, algo que sí veo diferente a la última vez que venimos es que como que hay diseños como más modernos, creo, ¿no? Por ejemplo, así más acinturado. Como que van cambiando las modas y qué padre que pues se están adaptando, pero sin perder como todo esto tradicional. Obviamente todavía se encuentra pues lo tradicional, pero sí hay bastantes diseños pues que combinan lo moderno con las tradiciones, los bordados tradicionales. Está en 800. Estelar de cintura, el bordado del pecho. A ver, ¿qué opinan? Vuelta. ¿Y con ese sí puedes dar lechita? Lo que no sé. Espérate, no te la saques enfrente de la cámara. Miren esta chulada, amigos, es un huipil de la Mixteca. Anda en 3,000 pesitos. Obviamente, entre más trabajo requiera, pues aumenta el precio. Miren, este que está más sencillito, pues está en 300 pesos. Uno se puede venir aquí a surtir de guardarropa, de outfits. Y hay pues ahora sí que de todos los precios. Como les digo, depende del trabajo, pues el precio. Miren, estas bellezas que están por aquí son los tradicionales del istmo de las famosas tehuanas. Están súper bonitos, ¿no? ¿Cuánto cuesta ese rosita, el conjunto completo? 4,800. Pero vean, es que todo es a mano, amigos. Qué trabajo, ¿eh? Hasta los detalles en la falda. ¿Cuál te gustó, hermosa? ¿Cuál te gustó? ¿Ese vestido te gustó? Anda viendo qué hay abajo del vestido. ¿Ese te gustó, hermosa? ¿Sí? ¿Te gustó ese? ¿Quieres uno de tehuanita? Ese es color amarillo. ¿Te gusta el color amarillo, hermosa? Qué bonito, sí, qué bonito. Miren este chiquito, del tamaño de Sofía. 250, también está bien bonito. Miren este. 220 para la bebesauria. Me anda chiflando Rubí de que ven a ver. Mis ojitos, ¿Este qué precio tiene, oiga? 180 pesitos para el bebecito nuevo. Pues se va, pero en color azul. Es que no vean esta cosita hermosa. Ay. Y para Sofi también le llevamos el de ella. Miren, van a ser ahí conjuntitos los dos. Ay, vean esto. Ay.
Ya me los imaginé y ya me está queriendo salir la lagrimita de la emoción. Sí, vamos a ser de esos papás ridículos que los vamos a vestir iguales, aunque sea niño y niña. Miren, también hay uno que otro puestecito con otro tipo de artesanías, como el famoso barro negro del pueblito de San Bartolo, Coyotepec. Vean nada más qué trabajos, cuánto detalle. Por ejemplo, esta está en 480 pesitos. A ese pueblito también vale mucho la pena ir. De hecho, nosotros lo recomendamos que lo hagan en una ruta junto con Monte Albán. Obviamente también iremos. Oh, mira, bebé, este llaverito de tiliche. Ay, qué padre. Está bien padre, 100 pesitos. Está increíble. A ver, ¿qué les parece este otro vestido que se está midiendo Rubí? Eso. ¿Ese qué precio tiene? 600. ¿Y ese de dónde es, oiga? Ese es del Istmo. Del Istmo. Es un bordado ismeño. Pues sí, me convenció. Comprado. Wow, este también me enamoró para Sofi, pero creo que lo veo muy chiquito. Ya nos están buscando una talla, a ver si hay algo. La ganona fue Sofía. Ya también nos llevamos este por 200 pesitos. Está súper bonito. Todos están bien bonitos. Me gustó que tiene amarillo. Es que de este tipo tienen como el hilo de diferentes colores y yo andaba buscando amarillo. Miren, otro overol para la bebé, 220 pesitos. Este de Barney me gustó bastante. Enséñalo, enséñalo. Ahí está, ahí está. Presúmelo. Ay, qué bonito, me encanta. ¿Por qué estás tan consentida? ¿A ti te compraron un chorro de ropa y a mí no me compraron nada? Ay, ni siquiera me hace caso. Miren el cartel de la Guelaguetza de este año. Está bien bonito. Cada año el diseño es diferente. Al centro las chinas oaxaqueñas y alrededor diferentes vestimentas de las regiones de Oaxaca. Miren qué bonitas fachadas, amigos. Están preciosísimas, súper bien pintaditas, el piso de piedrita. Dato interesante, amigos, cuando vean construcciones que las esquinitas se ven así como de otro color, como el ladrillo pelón, no es que les haga falta presupuesto, amigos, no es que les faltó pintar eso, lo dejan de esta manera para denotar que es un edificio original. Muchos de estos edificios, pues Oaxaca es una zona de sismos, se han derrumbado, los han destruido, pues los que vean así es que son edificios originales, pero pues obviamente pues les han metido mantenimiento, los han remodelado. Podría decirse que históricamente pues tienen mayor valor esos edificios. Amigos, ¿y cuándo es buena temporada para venir a Oaxaca? Pues realmente todo el año, el día que vengan es recomendable venir. Siempre van a encontrar calendas, festivales, eventos, de todo. Eso sí, hay dos fechas que son muy especiales y atraen a bastante turismo, que es la Guelaguetza y Día de Muertos. En Día de Muertos, este es uno de los lugares donde se celebra todavía de manera muy tradicional. Las familias todavía se amanecen en los panteones, se llenan de velas, de flores, hay tambora, la gente está alegre, bailando, cantando. Es una fiesta de verdad muy bonita. Hay eventos durante toda una semana, desde el 27 de octubre hasta el 3 de noviembre. Y la Guelaguetza se celebra el tercer y cuarto lunes de julio. Bueno, realmente durante todo el mes hay fiestas y eventos, pero esos son los días exactos en que hay bailables en el auditorio y pues es considerado el festival folclórico más importante, no solo de México, de todo el continente americano. Básicamente es una muestra cultural de las 8 regiones de Oaxaca a través de sus textiles, su gastronomía y bailes tradicionales. Nosotros ya tuvimos oportunidad de venir hace algunos años y es una de nuestras tradiciones favoritas de México. Es impresionante las vestimentas, los bailables, la emoción de la gente. Es una experiencia única que sí les recomendamos vivir al menos una vez en su vida. ¡Arriba la Guelaguetza! ¡Arriba! Pásenle a ver nuestro video de la Guelaguetza. Hicimos un resumen de todos los bailables y las festividades de esas 2 semanas. Nos quedó padrísimo. De hecho, ese es uno de nuestros videos favoritos. Ahí sí disculpen porque fue uno de nuestros primeros videos, entonces hablamos medio robóticos. Todavía nos daba pena hablar al frente de la cámara. Y dato curioso, la palabra Guelaguetza viene del zapoteco, que significa ofrenda o compartir. Surgió después de un fuerte terremoto que pasó aquí en Oaxaca, en donde la gente pues se empezó a ir de la ciudad, empezó a vender sus propiedades. Entonces hicieron como un festival para homenajear los 400 años de la fundación de Oaxaca y para reforzar la identidad cultural. Entonces esos fueron los inicios pues de la Guelaguetza. Se unieron todas las regiones de Oaxaca, todos los pueblos indígenas para celebrar sus valores de cooperación, de hermandad y honrar su herencia cultural. ¡Esto es Oaxaca, señores!
Ahora llegamos a la Plaza de la Danza, en donde se encuentra, ¿cómo se llamaba este bebé? La Basílica de la Soledad. Gracias, bebé, por soplarme. Aquí es una visita rápido, pero sí vale la pena contemplar la basílica por afuera, tanto como por adentro. Es muy bonita, miren, sumamente ornamentada de estilo barroco. Vénganse, vamos a pasar. La Basílica de la Soledad fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La Virgen de la Soledad, patrona de Oaxaca, es una de las imágenes más ricas de América. Su corona de oro pesa 2 kilos y está adornada con 600 diamantes, además de llevar vestimentas con hilos de oro elaborados por los fieles creyentes. Un rumor asegura que los restos de Porfirio Díaz realmente están aquí. Fueron trasladados en secreto por su viuda desde Francia en los años 30. Este santuario también recibió la visita del Papa Juan Pablo II, reforzando la importancia de este lugar para el catolicismo. La Basílica de la Soledad no es solo un templo, es un tesoro de historia, fe y cultura oaxaqueña. Y aquí al ladito, arriba de la basílica, está la famosa Plaza de la Danza, donde se llevan a cabo muchísimos eventos durante todo el año. De hecho, ahorita hay uno, amigos, es como una feria de gastronomía de las diferentes regiones del estado. Vean cómo están vestidos la gente con sus trajes tradicionales, está súper bonito. Y hasta las trenzas, vean cómo se hacen las trencitas como con tipo listones. Qué bonito, ¿no? ¿Qué opinan, amigos? ¿Cuál de todos estos vestidos le quedaría bien a Rubí? Todos están muy bonitos. Miren, ya me dieron a probar dulce de ciruela. Todo lo que están exponiendo te dan muestra completamente gratis. Qué chulada, ¿no? Miren, los chicos traen un chorro de platillos en la mano. Todos quieren probar todo. Miren, me dijo, ahorita vengo, no me tardo, voy a grabar tantito el evento de arriba. Y ya se tardó un montón, subimos y de que, miren, lo encuentro con comida, con bebida, con 1000 muestras. ¿Qué pasó, bebé? Oigan, pues es que yo solo iba a grabar, pero me acercaba y las personas de que, mira, pruébalo, este está bien rico, es de mi región, mira. Este, por ejemplo, es aguardiente de maracuyá y aguardiente con frambuesa. Y yo de que, bueno, déme a probar. La gente bien amable, bien hospitalaria, así como que todo el mundo queriendo compartir sus platillos tradicionales y sus bebidas. Está bien padre. Y sobre todo como bien orgullosos, ¿no? De que yo soy de aquí y esto es lo que se come acá. Bueno, pues saludcita. El maracuyá y la zarzamora, ¿está fuerte? Ese era un aguardiente con maracuyá de Huautla. Miren, ahí están los vestiditos de Huautla, están súper bonitos, son uno de los que más nos gustan. Miren, este del bordado del hongo, y es que acá es donde son los famosos hongos de María Sabina, si no mal recuerdo. Oigan, y así como esto, como les digo, todo el año hay diferentes eventos de que danzas, exposiciones, muestras, congresos, y todo en torno a lo cultural, lo artístico, en cuanto a las tradiciones. Miren, ya también salí con un pan de piso de al sur, un pueblito llamado Quiaije. Ese sí no lo había escuchado nunca, amigos. Nos dicen que es pan sumamente artesanal, muy sencillo, pero que se come muy bien con un cafecito, y este también lo utilizan en las festividades. Ay, huele muy bien, huele muy bien. Está bien interesante presenciar este tipo de eventos porque incluso muchas veces dan las explicaciones pues en sus lenguas. Ahorita, por ejemplo, están haciendo la explicación de la comida. Acuérdense que aquí en Oaxaca se hablan alrededor de 200 lenguas, o bueno, más bien variantes. Imagínense la diversidad. Oigan, y pues aquí sí o sí hay que echarnos una nievecita. Aquí la Plaza de la Danza es famosa por las nieves, que hay bastante variedad, están muy ricas. Miren, me dieron una pruebita y hasta la pruebita está bien bonita, aquí como en un pequeño platito de barro. Pedí una de chapulín. Rubí nos va a decir qué tal está. Es con base de tamarindo y pues pedacitos de chapulín. Qué loco está esto. O sea, sabe a como nieve de tamarindo, pero muy marcado el sabor al chapulín. Qué loco. Está rico, y además, ¿sabes qué? Se me hace muy curioso, o sea, el sabor del chapulín, pero en dulce. O sea, siempre lo hemos comido salado. Se me hace como algo muy exótico. Te di otra muestra, esta es de tejate. Qué bonito están las vasijas. Qué sabrosura la de tejate. Pues yo me pedí una de leche quemada con tuna. Apenas la probamos hace unos días en otro pueblito y resulta que es muy tradicional también aquí de Oaxaca. Está bien locochona porque es como mitad nieve de leche y mitad nieve de agua. Pues vamos a probar estas de aquí, de la Plaza de la Danza. Es que la de leche quemada es como si fuera leche al carbón, a las brasas. Está muy locochón. Nos dicen que para conseguir este sabor ponen la leche a hervir en cantaritos con leña, lo tapan y así conseguir este saborcito ahumado. Y luego con tuna, qué locura. Y pues esto realmente es pitaya. Acá le dicen tuna, pero bueno, nosotros en el centro del país la conocemos como pitaya. La tuna es otra. Y pues la combinación la verdad está buena. ¿Cómo se les ocurrió? Quién sabe, pero está buena.
Esta de aquí es de sabor sorbete, es otra de las tradicionales, es crema, canela y huevo. Obviamente también en su cazuelita de barro. Nos encanta cómo te dan las muestras aquí. A ver. ¡Qué loco! Sabe como a vainilla, como a rompope quizás. Está muy rica también. Sorbete, el sabor es sorbete. Prueben la de sorbete y la de leche quemada con tuna. Y miren qué bonito está el puestecito de nieves. Aquí hay hasta tiliches, estos monitos famosos de la Guelaguetza. No me acuerdo cómo se llama el pueblo de donde son originarios. Muy folclórico todo el asunto, miren. Y obviamente se tienen que tomar fotito aquí en el corazón. No hay amor más puro y sincero que el de un oaxaqueño. Ajá. Yo sí me acuerdo, son de Pochutla y es que la verdad son de mis favoritos, de las danzas que más me gustan porque son tan coloridas, tan alegres y tan movidas, porque dan muchas vueltas y todos los hilos se mueven. ¿Qué tal me salió la tonadita? Miren, Sofía ya anda acomodando los abuelitos de que ¿dónde babu? ¿Dónde babu? ¿Ahí? Ahí siéntense ahí. Si rompen el monumento, pues ahí lo pagan. Oigan, y en cuanto a museos, Oaxaca es una ciudad sumamente cultural. Si bien en pocos días van a tener que elegir porque hay bastantes y la verdad es que la mayoría son buenos, tienen muy buenas colecciones. Está el de textiles oaxaqueños, pintores oaxaqueños, arte contemporáneo de Oaxaca y eso también está muy padre que se enfocan pues aquí en lo local, en el estado. La realidad es que Oaxaca tiene muchísimo que ofrecer en cuanto a arte y cultura. Y lo mejor es que algunos de ellos son completamente gratis. Aquí les dejamos los nombres y los precios. Amigos, pues ya nos venimos al Jardín Etnobotánico. Esta es la tercera parte del exconvento de Santo Domingo y aquí se puede entrar únicamente con recorridos guiados. Hay que formarse unos 15 minutos antes de cada recorrido porque es cupo limitado. Y básicamente este es un lugar dedicado a explicar cómo se relacionan las plantas de Oaxaca con las diferentes etnias de este estado, que es el más biodiverso de todo el país. Oigan, fue un recorrido súper rápido, 15 minutitos, no hubo explicación. Nos dicen que están cortos de personal. De hecho, ni siquiera nos cobraron. Prácticamente entramos para tomarnos la fotito al final ahí con los cactus. Les vamos a ser bien sinceros, amigos. Ya saben que sin postal aquí les decimos la neta. Y esta vez sí nos decepcionó el Jardín Etnobotánico. Sí hace falta la explicación porque es lo interesante. O sea, que te cuenten pues qué plantas son, cómo se relacionan con cada etnia, para qué las usan, para la gastronomía, la medicina. La vez pasada que venimos el tour estuvo increíble, nos encantó, pero por la explicación y ahora sí nos hizo falta. Entonces nosotros les diríamos que si no vienen por la foto, pues la verdad se lo pueden saltar. Pregunten en taquilla si incluye explicación o no y ya ustedes decidan. Yo sinceramente, o sea, aunque pues no hubo explicación, lo disfruté porque todavía nos dejaron tomar la fotito. O sea, esa cactácea al final del recorrido es impresionante y muy fotografiable. Digo, yo me voy feliz con mi foto, pero sí me faltó la explicación. Pero bueno, ahí les comparto un dato que a mí se me quedó mucho de la última vez que venimos y es que el estado de Oaxaca es equivalente al tamaño de Portugal, pero solamente aquí en Oaxaca se hablan más idiomas que en todo el continente de Europa. O sea, ¡qué locura! Imagínense la gran diversidad de este estado. Miren, nos topamos unas amigas locales, ¿verdad? Hola, sí. ¿Qué nos recomiendan comer? Uy, no, pues las tlayudas. Las tlayudas, sí o sí. Un tejate, deben tomar tejate con este calorón, un tejatito. La nieve, ¿no? Ya ahorita ya. Sí, ya nos echamos la nievecita por allá, ya nos habíamos visto. Sí, ya nos andábamos siguiendo. Las más acosadoras. Las más fans. Sí. Y para que la Sofi se ponga a hacer su chocolatito y le enseñe a su hermanito cómo se hace en Oaxaca. Ay, un molinillo. Muchísimas gracias. Nosotras aquí haciendo colaboración con Simpos. Bienvenidos. Los esperamos para la muerteada. Sí, están invitados. Ya nos invitaron a Etla, Son de Nazareno Etla. Para la muerteada, Ahí va a haber banda, va a haber mezcalito, chocolatito y todo. Pan, de todo. Me gusta sí. Pues muchísimas gracias por el presentito y qué lindas. Gracias por seguirnos. Sí, siempre los seguimos, siempre lindos con los fans, los queremos mucho. Gracias.
Y aquí enfrentito del jardín etnobotánico, miren, ese de la esquina es el jardín etnobotánico, está un cafecito que nos gusta, se llama Oaxaca en una taza. Aquí uno puede probar chocolates con diferentes especias. En este lugar ya no lo espuman con molinillo, ya escuchamos la licuadora, pero lo que nos gusta, como les dice José, es que ya hacen mezclas muy interesantes, que jengibre, cardamomo, incluso con chile, que creo que fue justo los que pedimos. Ahorita les decimos qué tal saben. Miren, esto es uno con cardamomo y es base agua. Rubí se pidió uno de 100% cacao, base leche. Mi mamá se pidió el de chile pasilla. ¡Ay! ¿Se va a enchilar, ama? Pues saludcita, vamos probando el de 100% cacao. Bastante amargo, muy amargo. Para los que les guste el sabor así fuerte amargo, este está muy bien. Está muy amargo. Ay, pues, demasiado amargo para mi gusto, amigos. Pero bueno, ¿cómo iba a saber que no me gustaba si no lo probaba? Ya no vuelvo a pedir 100% cacao. Está muy amargo. Este sí, amigos, chulada. Cardamomo, agüita, está bien sabroso. Ahora vamos a probar el que tiene chile pasilla. Qué loco, ¿no? Es que les digo, ¿de dónde sacan estas combinaciones? ¿Cómo se les ocurrirán? Está bueno, ¿eh? Cero pica. Bueno, a mí no me picó. Está rico, ¿eh? Está interesante. Pues sí, tiene un toque picor, pero no salado, sino dulce. Algo extraño de explicar. A ver, pues hay que chopear el pancito en el chocolatito y... Cardamomo fue el ganador. ¿De dónde vienen, familia? De Baja California. Ay, mira, aquí ya los agarramos, De verdad, los viajes que hacemos, nosotros agarramos sus tips. Ay, muchas gracias. Vamos a mandar saludos a Ensenada. Sí, a las señoritas de Ensenada. Otro museo que les recomendamos es el de la Filatelia, único en América Latina, amigos. Es el único dedicado a los timbres postales. Tiene una colección de más de 200,000 timbres postales. Imagínense la importancia de este museo. Y miren, este es el primer timbre postal que hubo en México, el Hidalgo Azul. Este museo tiene todos los timbres postales que han existido en México desde 1856, cuando la manera de transportar las cartas del correo era en mulitas, hasta la actualidad. De hecho, aquí hay colecciones muy especiales, por ejemplo, las del béisbol. Aquí en Oaxaca son súper aficionados al béisbol. Mira, nena, estos hasta de Japón provienen. Órale, ¿ya sabes leer japonés? Vean, hasta arte hecho con timbres postales. Este es un timbre postal hecho con muchos timbrecitos. Qué talento, ¿no? O sea, hacer la cara de Benito Juárez y todo el detalle con puros timbres. Y de este lado tenemos el mapa de México, también con timbres postales. Muchas casitas, construcciones aquí en el centro de Oaxaca son como esta, como casonas tradicionales adecuadas a restaurantes, cafés, museos, hoteles. Están súper bonitas, ¿no? Sobre todo hay muchísima arquitectura de la época colonial. De hecho, Oaxaca fue una de las primeras ciudades donde se asentaron los españoles. Vean esto, está todo muy bien organizadito y hay de otros países como Líbano, Japón, Cuba. También hay colección por temas. Este, por ejemplo, es de aves, hay de hongos, de naturaleza. Ya encontramos el primer timbre de México, el original. Amigos, qué viejito se ve. Bueno, o sea, está en muy buen estado, pero imagínense cuántos años tienen. 170 años. Miren qué chulada. Hay hasta de textiles. Aquí están los huastecos, la vestimenta típica allá en la Huasteca de San Luis Potosí. Uno de los tesoritos aquí bien guardados son todas las cartas de Frida Kahlo al doctor Leo Eleuser. Aquí se pueden echar todo el chisme, amigos, toda la novela. Dice, ¿cómo estás tú? Yo, como me dejaste la noche última que te vi, sigo en las mismas. ¡Ah, Frida! Pero bueno, ya no les arruinamos el resto de la historia. Ustedes pueden echarse todo el chisme y leer todas las cartas. Está buena la novela, ¿eh? Pero, en definitiva, uno de los mayores tesoros es este, el Penny Black, el primer timbre del mundo. Vean, esto es original y se emitió en Inglaterra. ¡Qué bonito este bochito cubierto con estampillas! ¡Wow! Les quedó padrísimo. Miren nada más. Esta niña ya no le interesaron las estampillas, pero le interesaron los columpillos. Dale. ¡Wii! ¡Wii! No, si me subo yo ahí se tumba eso, se quiebra, nena. Oigan, y a todo esto que es la filatelia, no solamente es la afición, sino también el estudio de los timbres postales. Para dar
rápida para apreciar el Teatro Macedonio Alcalá. Este es uno de los teatros que construyó Porfirio Díaz en varias ciudades. Cuando no hay eventos, obras de teatro, hay recorridos guiados a las 12 y a la 1. Les recomendamos que desde el primer día vengan a información turística para preguntar si durante su estancia va a haber algún evento, porque vale mucho la pena que asistan, pues ya sea a una obra o si no, pues pueden tomar el recorrido guiado. Este teatro tiene más de 100 años, se fundó en 1909 y dentro de su arquitectura se ve una clara influencia de la arquitectura europea. A Porfirio Díaz le encantaba la arquitectura francesa. Su nombre Macedonio Alcalá se le puso en honor al célebre compositor oaxaqueño que compuso el vals Dios nunca muere, el himno no oficial de Oaxaca. Entramos al Centro Cultural San Pablo, un espacio para las artes, para que la gente se sienta aquí en los jardincitos. Originalmente, amigos, este edificio fue el primer convento de los dominicos aquí en Oaxaca. Estaba en ruinas hasta hace algunos años, hasta que el empresario Alfredo Harp Elú lo restauró. Le costó 186 millones de pesos y lo transformó en un espacio de acceso público en donde se promueve la cultura oaxaqueña y se enfoca mucho en las tradiciones indígenas. Siempre hay de que exposiciones, talleres, diferentes eventos. Está muy interesante toda la filantropía de este señor Harp Elú. De hecho, los 3 museos que visitamos en esta ocasión son parte de su fundación, por eso son gratuitos y de hecho su lema es: la mejor inversión está en México. Llegamos al barrio de Jalatlaco. En la ciudad de Oaxaca hay varios barrios. Los más turísticos o coloridos por sus fachadas pintorescas son el de Xochimilco y este de Jalatlaco. Está padre como para venirse a caminar por las callecitas empedradas, las fachaditas con murales. Aquí hay muchos restaurantes, cafecitos. Ahorita vimos una fondita. A ver qué se nos pega de comida, amigos. Qué loco está esta fachada, ¿no? Con caritas como de toros. Está caminando como a 20 minutos del centro, o si se vienen en taxi, ustedes digan que vienen al barrio de Jalatlaco, aquí que los dejen en la iglesia. Y ya es un buen punto para empezar a recorrer y turistear, explorar toda la zona. Sí, a ver, póngase ahí, gordito. Foto en este mural para que se lo coman los colibríes. Mi papá había impuesto para todas las fotos. Está muy a gusto, muy pintoresco. Dato curioso, Jalatlaco fue nombrado como barrio mágico. Es el primer barrio mágico aquí en Oaxaca. Pero por lo mismo de que está bien a gusto, es de los barrios que más se han poblado con extranjeros. Por ahí vimos una cifra de que en 10 años las rentas pasaron de 800 pesos hasta los 8,000 a 10,000 pesos mensuales. Imagínense, la gentrificación y la migración de los gringos para acá está con todo. Bueno, ya la realidad es que todo México ya. Y aquí en Jalatlaco, en Día de Muertos, salen muchas comparsas, que son las calendas, pero de Día de Muertos. Todas las personas que participan se caracterizan de calaveras, se disfrazan, también hay tambora, música, fiesta, se ponen muy buenas. Miren, ahí por ejemplo ese mural dice la casa de las comparsas. Y ahí está toda la familia que vino del otro mundo a visitar a los familiares que aún están en vida. Y pues aquí es contemplar las fachaditas, perderse sin rumbo fijo, si a alguna les gusta para la fotito. A veces, sobre todo en fechas especiales, ponen muchísimos banderines de colores y se vuelve todavía más pintoresco. Ahorita pues no nos tocó ninguna festividad, pero si vienen en una, dense una vuelta. Oye, Rubí, ¿unos besos o qué? Tú dices. Un besito. Pues órale, unos besotes. Nos hicieron ojitos aquí unas nievecitas, miren, se llaman besos helados. ¿De qué pidió? Del mango con chile. Manguito con chile y frutos rojos, mi mamá. El de manguito está bien bueno, a ver. Deme, gordito. Está bien rico. Lo que más se ven son como cafecitos de estos con diferentes técnicas de cantado, prensa francesa. Está como muy bohemio el ambiente. Miren, Rubí quiere foto en todos lados, en todas las fachaditas, en todas las puertitas. Nunca vamos a salir de este barrio. Que arda todo menos tus ganas de luchar. Ay.
Y acá dice: Pour toi c'est fleur un point, pour le chuchu le maté le guagua. Miren, esta otra calle también está bastante pintoresca. Vamos a ver cuántas fotos pide Rubí por aquí. Miren nada más este mural, qué bonito, con diferentes vestimentas tradicionales. La que de hecho es de aquí del barrio de Jalatlaco son las famosas chinas oaxaqueñas. Son todo un símbolo de Oaxaca, representan la alegría, y su vestimenta normalmente pues es una falda larga colorida con encajes color blanco, una blusa con bordados de flores, traen un rebozo negro y joyería de oro, y siempre las van a ver con canastas en la cabeza. Dato curioso, se les llama china no porque sean asiáticas o tengan el cabello chino, sino más bien viene de la palabra chinatl, que significa adornada, y es que históricamente eran mujeres que iban al mercado así súper arregladas, bien guapas, iban a ofrecer sus productos y con porte iban cargando su canasta en la cabeza con todos sus productos. De ahí provienen lo de china, eran las guapas adornadas. Y las chinas oaxaqueñas son las que normalmente van a ver bailando en las calendas. Amigos, pues ya nos venimos a los Arquitos de Xochimilco a tomarnos fotitos. Este es un barrio muy pintoresco, con fachadas y casitas muy coloridas, llenas de vida, flores. Vamos a caminar un ratito para ver qué fachada nos gusta. Como tip, este es un muy buen lugar para iniciar su recorrido por la ciudad de Oaxaca. Y de aquí es todo derecho irse por el andador turístico hasta el mercado. Son aproximadamente 2 kilómetros en los que pues están prácticamente todos los atractivos turísticos. Miren qué chulada, qué colorido, qué llamativo, qué vivo está, qué bonito. Dato curioso, estos arquitos formaron parte de un acueducto de 5 kilómetros que surtía agua aquí a la ciudad de Oaxaca hace 80 años aproximadamente. Hoy en día pues solamente quedan como un testigo de la historia. La verdad es que están muy bonitos, son muy representativos aquí de este barrio, el barrio más antiguo de Oaxaca, Xochimilco. Algo particular de los arcos es que están hechos con cantera verde y con ladrillo de barro rojo. Miren qué bonitas fachadas, qué bonita bebé. ¿Qué estás haciendo, hermosa? ¿Qué andas haciendo, bebé? ¿Quieres fotito? No, papá. Ok. Tip fotográfico, tómense la fotito del otro lado de los arquitos. Hay un callejoncito que sube y está esta bugambilia muy bonita, muy pintoresco el fondo también. Amigos, comenten si a ustedes también le pasa que su esposa les dice: no, no me gusta, tómame otra, desde abajo no salí bien, se atravesó una mosca ya en la parte derecha superior de la foto. Oigan, y se preguntarán, ¿dónde dejan a la bebé? ¿Qué se queda haciendo la bebé mientras ustedes se toman todas las fotos? Pues sí, amigos, porque es bastante tardado a veces tomar una foto. Entonces, pues para que no se aburra la bebecita, miren, se queda ahí jugando con los abuelitos. Mírenla, mírenla. Anda, corre, corre. ¿Dónde está la Abu? ¿Dónde está la Abu? ¿Dónde está la Abu? Ahí viene la Abu. ¡Ahí viene la Abu! Miren, estos changuitos coquetos son de un pueblito llamado Santa María Tabegua, en la Sierra Norte. Allá hacen artesanías de barro naranja. Como que hay muchos de estos, los he visto por todos lados en la ciudad. Se está poniendo de moda el chango naranja. Llegamos al restaurante Tierra del Sol y de entrada, antes de subir a la terracita, nos van a dar una cortesía para probar unas tortillitas con diferentes tipos de salsa. Me encanta este tipo de lugares donde la comida la hacen toda una experiencia. Pues a cada uno nos tocó una tortilla de diferente color. Este es maíz pinto, a Rubí le tocó de maíz amarillo. A probar las salsas, bebé. Hasta Sofía quiere probarla. Y pues aquí nos dicen que hay que partir la tortilla en 4 para probar las diferentes salsitas que hacen al día. Hacen 16 diferentes salsas a lo largo de la semana. Por día nada más están disponibles 4, entonces por eso así, para echarle a cada cuadrantito un tipo de salsa. A ver, miren, hoja santa, pasilla. Este es de chile de agua y ciruela. Es la misma, nada más que agarré un pedazo de chile de agua y otro de ciruela. Y este es de cacahuate. ¿Cuál fue su favorita, gorditos? La de cacahuate. ¿Cacahuate? ¿Y la suya, ma? También. Ah, una diferente. No se copien. Sí. Ah, la de pasilla, la de pasillo. ¿Y la tuya, nena? Apenas las voy a probar. Ah, apenas las vas a probar. ¿Y la tuya, bebé? ¿Cuál fue tu tortilla favorita? Todas. Pues ya nos venimos
Llegamos a la terracita, ahorita ya el clima está súper a gusto y vean, ya nos pedimos unas bebidas acá bien innovadoras, bien locochonas. Esta es una horchata de maíz azul, una horchata de maíz blanco y esta una bebida también a base de maíz blanco con cacao y cardamomo. Órale, ¿eh? De hecho, esta chef, bueno, por lo que estamos viendo en el menú, mezcla justamente lo prehispánico, los sabores coloniales y es de autor porque también hace innovaciones propias de la chef. Miren, si están indecisos entre alguno de los moles, les pueden traer aquí una muestra para que los prueben y ya hagan su orden. Pues yo ya les robé a todos un poco de su bebida y la ganadora fue mi suegra con la horchata de maíz azul. Está bien rica, ¿eh? Hay confianza, hay confianza. Y mi bebida de maíz con cacao, amigos, esto es un vil tejate. Sin espuma, pero vendido acá, muy gourmet. Yo me pedí un coctelito llamado chile de agua. Miren, lleva mezcal espadín, licor de maraschino y toronja. Y me gustó mucho esto de que te dan los diferentes cócteles y te dicen qué sabor esperar. Por ejemplo, este chile de agua es cítrico, aromático y fresco. Y el menú también está muy original porque está organizado como por sabores. Miren, aquí están los maíces, los platos con frijoles, preparaciones con quelites, las calabazas y los chiles, que básicamente pues son los moles. Y miren, la terracita está bien coqueta. Justo aquí enfrente está el jardín etnobotánico. Allá al fondo, Santo Domingo, ya con el atardecer. Se va a poner bien padre el atardecer, no nos va a tocar verlo. A nosotros nos tocó la vista del árbol. Y José el Metiche ya subió las escaleras que estaban aquí en la terracita, porque hay una terraza todavía más alta con la vista hacia Santo Domingo también. Ahí me bofié. Primero que nadie llegó la comidita de Sofía. Miren, se pidió una jícara de frijoles. Es una variedad de más de 10 tipos diferentes de frijoles que se consiguen aquí en Oaxaca. Y una orden de quesillo. Ya, papá, dice, ya, papá, ya denme de comer. Deja de platicar, papá. Oigan, pues ya vino el mesero a darnos acá una cátedra de la variedad de los ingredientes que manejan. Y de verdad a mí me vuela la cabeza la gran diversidad que hay. Y no hablo de México, hablo de un solo estado. O sea, tanta variedad de maíz, de frijol, de chiles, de nopales, de calabacitas. Wow, o sea, y sí, o sea, y además que pues ni la conocemos. Por ahora tenemos lo que son estas variedades de maíz. Tenemos lo que es el maíz azul, maíz blanco, maíz amarillo, pero cabe resaltar que se manejan variedades. Por ejemplo, esta es una variedad de maíz que le llamamos bolita y esta es una variedad que se llama tablita. ¿Cuánta variedad de maíz hay en Oaxaca? En Oaxaca existe más o menos 53, o sea, es el que tiene mayor. Vean, se llama frijol vaquita, no lo conocía. Está bien curioso las manchas. Ahorita este es una muestra de los diferentes ingredientes que lleva el mole 3 generaciones. Tenemos lo que es el clavo, las pasas, el chocolate, las almendras, canela, la hojita de laurel y lo que son las variedades de chile. Este es el mulato, este es el ancho, este es el chihuacle negro, el rojo, ¿vale? El pasilla mexicano. Oye, Sofía, ¿me das a probar tus frijoles? ¿Tu variedad de frijoles? ¿Sí? ¡Ay, qué compartida eres! A ver, dale a papá. Qué ricos frijolitos, Sofía. A ver, ¿a quién le vas a dar? ¿A Abu? A ver, ¡ay, qué compartida eres, Sofía! Dale a mamá, dale a mamá. Gracias, mi amor. ¿Qué tal están, mamá? También sabrosos, ¿eh? Y sí se siente, pues, esa diferencia, o sea, no saben igual. ¿Otro para mamá? Oye, pero es tu comidita. Qué rico, ahora tú. Es una variedad de 10 diferentes tipos de frijoles que se cocen de manera separada por el tiempo de cocción y luego se juntan para que Sofi se los pueda comer acá bien sabroso. Oigan, lo que sí es que los chiles, para mi vista, parecen todos igualitos. Yo no sé cómo les hacen para distinguirlos. Pues ahora sí que el que sabe, ya han de tener mucha experiencia. Pues ahora sí ya llegaron los platillos fuertes. Miren, a mi mamá le están sirviendo su atole de garbanzo. Mi papá ordenó un mole de olor. ¿Y sí huele, papá? ¿Sí huele, gordito? Muy rico. A ver. Sí huele, ¿eh? Sí huele. Huele como dulcecito, ¿no? Está bien coqueto que trae aquí el huesito y todo, ¿no? El huesito es del chamorro. Rubí por acá se pidió un mole de ajo amarillo, ¿se llama? Sí, que básicamente pues es el mole amarillo. Como les decíamos de que hay rojo, verde, etcétera. Pues ahora vamos a probar el amarillo. Pero cabe destacar que este restaurante se caracteriza por tener sabores de la Mixteca, una de las regiones de Oaxaca. Entonces es un mole amarillo de la Mixteca. ¿Por
porque a pesar de que sigue siendo mole amarillo, el de la Mixteca sabe diferente que el del Istmo, que el de la costa. O sea, de verdad es que hay un mundo de sabores aquí en Oaxaca. Y otra cosa es que cada mole trae diferente proteína. El mío, por ejemplo, es pierna de cerdo. El de mi suegro se llamaba chamorro porque ya se lo acabó. Todavía no empiezo ni a grabar el mío, gordito. Y miren, este ya se acabó su chamorro. ¿Qué tal estaba? Estaba. Yo creo que muy bueno porque voló. Espero nos haya guardado un cachito para probarlo. Ah, no se crea. Y el mío es un mole de laurel con unas peras. Este es una invención de la casa. Este es comida de autor, un plato de la chef. No me acuerdo cuál era la proteína, pero creo que este es un pedazote de costilla. Está bastante interesante el sabor. El platillo lo preparan con fruta fermentada, entonces por eso te ponen aquí la pera en un lado. Entonces pruebas la costilla con el mole y la pera y ese toquecito dulcezón, delicioso, amigos. Está perfecto que el mesero pues te dé una explicación muy detallada de cada tipo de mole para que uno pueda decidir cuál es el de su preferencia según sus propios gustos. Yo al final me decidí por esto porque me dijeron que tenía un pequeño toque de dulce. Estuvo perfecto. Y yo todo lo contrario, le pedí al mesero que me diera la recomendación del menos dulce. Justamente fue este. Y sí, está como saladito, pero no pica nada. Tal vez me hubiera gustado que picara más. A mí me gusta el mole que pica y que no es dulce. Está rico. Y específicamente este tiene un sabor muy distintivo a la verdolaga. Y esta de acá es una tostada de flores, una base de aguacate, quelites y diferentes flores de temporada. La verdad yo no sé reconocer ninguna de las flores, pero nos dicen que tiene margarita. Ah, ya, miren, las azulitas que parece que tienen como espinitas, esas se llaman borraja. Pues prácticamente todas son flores que se dan en esta temporada aquí en Oaxaca. La tostada está hecha con dos variedades diferentes de maíz y tiene un toquecito de sal de gusano. ¿Qué tal se ve, amigos? Esta es como vegetariana, entrada vegetariana. O sabe a una tostadita de aguacate con un toquecito de hierbas. Está rica. La verdad es que no siento que las florecitas le aporten algún sabor en específico. Están ahí como de adorno. Y de postre, un apapacho para Rubí. Miren, se llama delicia de cacao. Hasta el fondo hay una palanqueta de cacao recubierta de cacao blanco, compota de guayaba y un velo o un recubrimiento de manzanilla. Miren, por eso tiene las florecitas de manzanilla y una guayaba deshidratada. Pues dale, Rubí. Suena delicioso. Mira, lo que te puedo ayudar es a partirlo para que vean cómo se revienta. Espero no regarla, ¿eh? A ver, nos dijo el mesero que fuerte para que se reviente y salga el relleno. ¿Sí se ve? Sí. Ah. Provechito, mi amorcito. Diría Rubí. Sí está rico. Pero no siento la guayaba. Creo que quedó hasta arriba la guayaba, ¿eh? Guayaba, ¿dónde estás? A ver, creo que ya la agarré. Ah, mira. Está normalón, la verdad está normalón. Miren, está padre la frase. Esos sabores que nos evocan recuerdos son los que nos dan vida. Por la chef Olga Cabrera. Miren, y aquí abajo del restaurante hay una atolería en donde vamos a hacer una degustación de los diferentes atoles que tienen aquí disponibles. Son 8 en total. Vean qué bonita preparación aquí el sampler. Este es de tortilla, de amaranto, de 4 cacaos, es champurrado. El de guayaba, rosita de cacao, maíz azul, piña. Estos son solamente de temporada. Y por último, maíz colorado con flor de mayo. Este no tiene azúcar. La catadora primeriza, a ver qué dice mi mamá. Ay, sí, está bien bueno. ¿Cuál ganó, piña o guayaba? Piña. Órale, ganó piña, amigos. Y adicional nos pedimos un nido de guayaba que nos dicen que también es un exitazo y está muy rico. Pues ya todos, vamos a probar todos. A ver cuál es el ganador, amigos. Ahorita les damos el veredicto. Sabe al atole que le hacía a mi mamá, a mi papá. Este sabe a pura agua. Este está muy rico. Este es el de flor de mayo. Ese flor de mayo está desabrido. Este es el de piña. Este de piña está bueno para la niña. Otro desabrido. ¿Cuál ganó de todos? Piña y guayaba. Ahora vas tú, nena. Ese es el de tortilla. Está bueno, pensé que no me iban a gustar. Es que yo no soy mucho de atoles, pero están ricos. El de amaranto casi no tiene sabor. Este está más espesito. Ah, se saltó el de guayaba. Obviamente. Este sí sabe mucho a piña. Sin que me digas era de piña, vea. Y sabe mucho a cacahuate. El ganador para mí fue el de tortilla. Ahora a Sofía le toca probar el único que no tiene azúcar. Su cara lo dijo todo. ¿Cara qué? ¿Qué fue esa cara hermosa?
No le gustó el de flor de mayo. No, yo quiero el de guayaba, dice. El de amaranto tampoco tiene azúcar y ese sí le gustó. Para mí los ganadores fue el de rosita de cacao y el de tortilla, el sencillote. La verdad es que esperaba bastante del de guayaba, pero está normalón. Me gustan más los atoles de guayaba que luego venden en la calle las señoras. No sé si trataron de hacerlo como muy gourmet el atole, pero en la calle está más rico el de guayaba. Y la verdad estuvo muy bien, pedí una degustación así para todos. Creo que para una sola persona sí es bastante. Y así ya entre todos nos acabamos todo. Y Sofía se acabó dos enteros, los que no tienen azúcar. A ver si no pide más. Y del pan de guayaba, el nido de guayaba, también esperaba más. Sabe como a un pan de muerto, como tiene ese toquecito como de naranja y con una embarradita dentro de guayaba. En general, como que la panadería y la tolería normalón, amigos, regular. Eso sí, puntos a favor de este lugar es que aquí te dan atoles sin azúcar, porque luego en la calle todos los atoles tienen 1 kilo de azúcar. Luego a uno le gusta más el azúcar que en realidad el atole. Aquí pude apreciar más el sabor del maíz. Chequen, está padre que aquí te ponen todos los ingredientes que se utilizan en los atoles. Esta, por ejemplo, es la famosa rosita de cacao. ¿La conocían? Miren, este otro es el poleo o la hierba de borracho o la menta silvestre. ¿Quién la conocía? Y el último de los ingredientes que nos llamó mucho la atención fue el pataxtle, que es el cacao blanco. Oigan, y vale mucho la pena venir al andador turístico o al Zócalo, darse la vuelta en la nochecita, porque prenden las lucecitas, se ve todo muy bonito, hay bastante gente, el ambiente es muy familiar. Ya si vienen en plan de fiesta, en todas las callecitas aledañas al centro histórico hay muchísimos bares de verdad para aventar, para todos los gustos, sabores, para que se echen sus buenos mezcales. A ver, este dice Mago del Oriente. Vamos a echarle. ¡Jásala, jásala, jásala! Gracias. Vamos a ver qué suerte nos depara el Mago del Oriente oaxaqueño. ¿Qué dice, bebé? Has tenido contratiempos en tu vida, pero trabaja con paciencia y energía. Serás una persona dichosa en tus actividades. Nunca tropezarás con dificultades ni desgracias. Estos puestecitos callejeros también tienen muy buenos precios, amigos. Incluso a veces hasta mejor que en el mercado de las artesanías. A ver, vamos a ver qué se nos pega. Miren, este para la bebecita está en 200 pesitos. ¿Cuánto cuestan los alebrijes, oiga? Ese del gatito que tiene la mano colgando. 50 pesitos. ¿Qué precio tienen estos? Disculpe. 280. Están bien bonitos. ¿Cuál les haría ojitos a ustedes, amigas? Todos están bien padres, bien bonitos. Rubí dice que le gustan todos, pero ahorita como está dando chichi, pues necesita un vestido que sea medio flojito. Miren las diademitas, el mero mole de la Rubí. Gracias. ¿Esta qué precio tiene, oiga? 200. ¿Y esta rojita? 200 pesitos. ¿Cualquiera? ¿200 o qué? Yo veo ropita de bebé y me quiero llevar todo. Oh, miren, ese está bien padre. ¿Esta qué precio tiene, señora? 230. Y el de bebé, oiga, el rojito, 200 el conjuntito para el Josecito Junior. Miren, Rubí sigue buscando otro vestidito. A ver qué se le pega. Es que ¿sabes qué me gustó de estos? Las que dan leche me van a entender. Miren nada más, es una botellita para rellenar con mezcal. ¿Cuánto cuestan los llaveros? 70 pesitos, amigos. Oigan, amigos, y luego nos preguntan que qué tal la seguridad acá en Oaxaca. Nosotros nos sentimos completamente seguros, sobre todo en el Zócalo, el andador turístico, Santo Domingo. En general, en todo el centro histórico es bastante seguro. Incluso de noche uno puede andar aquí caminando con toda la tranquilidad. Amigos, y ahí les va un super tip. Si quieren ver una mini representación de la Guelaguetza aquí en el Hotel Monte Albán, en el mero Zócalo, normalmente suele presentarse una compañía de danza. Lo único es que se tiene que juntar un grupo mínimo de personas. Nosotros ahorita venimos en temporada baja y lamentablemente ningún día se juntó, así que no pudimos venir. Cuesta 350 pesos por persona, o la otra opción es en el Hotel Quinta Real. Esa es todos los jueves, esa cuesta 1,050 pesos, y cualquiera de los dos les recomendamos que llamen antes para confirmar que sí se vaya a hacer. Y adivinen qué otra cosa no nos podía faltar, amigos. Un buen esquite con chapulines. Y por si no fuera suficiente chapulín, salsa de chapulín. Amigos, se me sale una lagrimita de felicidad. Es que lo único mejor que un esquite es un esquite con chapulines. Estas son palabras mayores, amigos, ¿eh? Ahí les va. Yo creo que sin temor a equivocarme, este sí es el mejor esquite que hay en México. Se me hace agua la boca. Esto es una delicia. Sonidito glorioso. ¡Ah! ¡Qué delicia!
Es que en serio, yo puedo regresar a Oaxaca 1000 veces solo para venir por esquites. Y todos son lo mismo, o sea, el puestito que vean van a estar buenísimos. Bueno, siempre y cuando tengan chapulines, o sea, pruébenlos así con chapulines. Pero bueno, amigos, ustedes déjenme en los comentarios dónde ha sido el elote, el esquite más rico que han probado en su vida. Les voy a hacer caso y nada más voy a ir solo para probar los esquites, ¿eh? Amigos, y en cuanto a otras actividades que hacer a los alrededores de Oaxaca, nosotros les recomendamos que visiten la zona arqueológica de Monte Albán, la maravilla natural de Hierve el Agua y visiten algún palenque o fábrica de mezcal. Lo pueden hacer por su propia cuenta como lo hicimos nosotros, rentamos un carro en Oaxaca y nos estuvimos moviendo de pueblito en pueblito. Vayan a ver nuestros otros videos donde hacemos todas estas actividades, o también pueden hacerlo mediante un tour. Más o menos andan alrededor de los 300 pesos por persona, no incluye las entradas. Pero pues la ventaja de los tours es que los llevan a muchos lugares en un solo día. Ya saben que nosotros la verdad preferimos hacerlo por nuestra cuenta, a nuestro ritmo. A lo mejor en vez de hacerlo en 2 días, nosotros nos tardamos 3, pero bien disfrutados. Los tours salen todos los días desde Oaxaca ciudad. Aquí les dejamos la información de un folleto que nos dieron. Nosotros no tomamos el servicio, no los conocemos, pero vimos que tenían buenos comentarios en redes sociales. Amigos, pues ya nos venimos a probar más variedades de moles aquí al Mercadito 20 de noviembre. Pues yo me pedí un mole estofado que lleva chile pasilla, chile mulato y tiene almendras, jitomate y alcaparras. Por acá mi gordito se pidió unos chiles de agua rellenos de queso acompañado con frijolitos y arrocito. Uy, se ven bien buenos estos. Y vean, Sofía se pidió un caldito de res. A ella hoy se le antojó un caldito. Nos dijo, caldo res, con una tortillita. ¿Está rica la tortilla, chamano, bebé? Miren, ahí anda comiendo con el abuelito. Le anda robando de su chile de agua, del mole de mi mamá. No, hombre, esa niña es de buen comer. ¿Está rica la carne, preciosa? Ni caso me hace. Pues provechito, amigos. Órale. Interesante. Sí sabe a la almendra. Está un poquito ácido. Sí tiene un toque de dulce, menos que el negro. El negro sí es un poco más dulce que este. Está bueno, ¿eh? Con arrocito. Sí está muy rico. No está nada picoso. Y como dice José, un mínimo de dulce. Me gustó mucho. Ya le robé un pedazo de chile de agua a mi papá. Está bien bueno. Y este sí tocó enchiloso, ¿eh? Sí salió picosito. Y yo me pedí unas enchiladas 20 de noviembre. Esta es una muy buena opción para probar 3 diferentes tipos de mole en un solo platillo. Por aquí viene una enchilada de mole amarillo, otra de coloradito, que es el rojo, y otra con mole negro. Provechito, provechito, Rubí. Ahorita nos va a dar su veredicto. Nos va a compartir cuál es su mole favorito. Ahí va el negro. ¡Oh, chulada! Está muy rico. Ese primero negro está delicioso, me encantó, porque a pesar de que está dulce, sí está picosito. Siento que tiene el equilibrio perfecto. Sigue el amarillo, a ver. Muy bien, a partir de sus reacciones no sé cuál va ganando. Y por último, el coloradito. Ese me sonó. Ese no va a entrar en la competencia final. Está bueno, pero los otros dos están muchísimo más ricos. A ver, qué bueno que Rubí es compartida, amigos, y ya me dio a probar sus moles. Vamos a empezar también con el mole negro, que se dice es el rey de los moles, con un sabor bastante complejo. Se utilizan más de 30 ingredientes para preparar este molecito. ¡A la bestia! No manches, está bien bueno, sí. Dulcezón, ligeramente picoso. Se utilizan varios tipos de chile, chocolate, plátano macho. Wow, qué chulada. Dicen que se llega a este sabor tan especial por una técnica de quemado de chiles y de tortilla. También lleva tortilla el mole en sí. Ay, jole, no sé en qué momento me acabé la enchilada de mole negro de Rubí. Oye. Entre prueba y prueba me voy a acabar tu platillo, bebé. Lo bueno es que a Rubí sí le gustó el estofado. A ver, ahora seguimos con el amarillo, o también llamado amarillito. Este no lleva chocolate, es de color naranja y utilizan plátano maduro para espesarlo y endulzarlo. Sí me supo a platanito, ¿eh? Sí estuvo rico, sí lo volvería a pedir, pero va ganando el mole negro. Y por último sigue el mole rojo o coloradito. Se dice que es el más picoso de todos. Lleva diferentes chiles, chile mulato, ancho, chile guajillo. Tampoco lleva chocolate.
Este no se siente nada dulce. Sería como pollo con chile. Sí siente lo picosito, ¿eh? Quien le gustan los sabores picosos y nada dulces, pues el coloradito es muy buena opción. Yo, para mí, sin problemas, sin dudarlo, mole negro fue mi favorito. Chulada. Pues sí, no por nada le llaman el rey de los moles. También fue mi favorito y el de la mamá de José. O sea, 3 de 3 ganó el mole negro. Oigan, y siendo, pues bien honestos con ustedes, ya habíamos probado el mole negro en un restaurante, pues acá gourmet. Y no, nada que ver, nada como el sazón del mercadito de las señoras cocineras que tienen 50 años preparando estos sabores. Sí estuvo rico el del restaurante, o sea, sí está bueno, pero sin problema, con los ojos cerrados yo les puedo asegurar que este del mercadito le ganó. Y puestecitos hay muchos aquí en el mercado, pero en nuestra experiencia, todas las veces que hemos venido, siempre nos sentamos en uno diferente y todos están buenos. La recomendación sería, siéntense donde haya lugar y donde les haga ojitos. Amigos, y no podíamos irnos de Oaxaca sin venir a un mayordomo. Esta es pues la tienda, digamos, más famosa que vende el chocolate tradicional oaxaqueño. Ya hay muchísimas sucursales, la van a ver por todos lados. Y lo padre es que ya pueden comprar para llevar, para prepararse en sus casitas. Miren, venimos aquí porque todavía lo preparan con molinillo, a la antigua. Ya ven que en el otro nos lo hicieron con licuadora, pues miren, esta es la técnica para espumar y que quede bien sabroso. Ay, espumosito. Miren, ahí se ve luego la diferencia entre el chocolate de agua y el de leche. Luego se ve la diferencia de color. Y sí está más espumoso el de leche, ¿eh? Pero aún así, si creían que el de agua no sacaba espuma, pues para eso es el molinillo, amigos. Miren, el detallito que le dieron a Sofía, a las chicas hace rato, es justamente un molinito con el que baten el chocolate. Ya, es tuyo, mi amor, sí, es tuyo. ¿Cómo le vas a hacer? Te enseño cómo se usa. Se usa así, mira. ¿Así? Sí, así. Y este molinillo es como para una tacita individual. Vean, esos huequitos que tienen los molinillos se llaman muescas y son como un tipo hélice que ayuda a que se metan el aire al chocolate y se creen las burbujas. Y algunos molinillos tienen este arito suelto que dicen que son más eficientes porque ayudan a crear más turbulencia y que se cree de manera más rápida la espuma. Y pues bueno, nos fuimos a la tradicional, uno con leche y uno con agua. Ahorita les decimos cuál está más bueno. Ay, está muy rico, bebé. Muy sabroso, hermosa. A ver, ahí va el de leche. Órale, pero me gustó más el de agua. Oigan, y me encanta que seamos muchos porque así hemos podido probar de todo. Mi suegra se pidió uno de canela y está súper delicioso. Wow, está muy rico, sí, le da el toquecito más sabroso. Pero el campeón de todos, el de agua, amigos. Ay, por algo a los oaxaqueños les gusta así el chocolatito con agua. Este es el original oaxaqueño. Sí, amigos, totalmente el de agua es el ganador. Y es que el chocolate es tan rico que la leche sí le opaca un poquito el sabor. Y en agua no hay pierde, sí sabe al puro chocolate. Amigos, pues ya va siendo hora de despedirnos de este video. Siempre es un placer, un gusto, una delicia gastronómica venir a esta hermosísima ciudad. De verdad que les recomendamos muchísimo que programen un viaje a Oaxaca. No se van a arrepentir. Y pues bueno, ya saben que los queremos, los adoramos, les mandamos muchos besos, abrazos y caricias. Y nos vemos en el próximo video de Oaxaca. Adiós. Adiós. Bum, 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 bum,